Millonario sentía vergüenza de su esposa y llevó a la empleada en su lugar a una fiesta lujosa. Pero al llegar allí, quedó paralizado con lo que vio. El sol abrasador de la Ciudad de México se reflejaba en las relucientes fachadas de vidrio de la Torre Salazar, un edificio que dominaba el horizonte con su arquitectura vanguardista. Desde el último piso, Héctor Salazar contemplaba la inmensidad de la ciudad. Su silueta erguida frente al ventanal parecía inquebrantable. Vestía un traje hecho a medida, con cortes perfectos que realzaban su porte imponente. En su muñeca, un reloj suizo brillaba discretamente. Todo en él destilaba éxito, poder y perfección. Pero esa imagen meticulosamente construida escondía un vacío que ni el dinero ni el poder podían llenar. Héctor se giró lentamente hacia su escritorio de caoba, donde una pila de documentos esperaban su firma. En la parte superior, un sobre elegante con letras doradas captó su atención. Familia de la Vega, invitación al aniversario. El nombre de la Vega siempre evocaba respeto, riqueza y tradición. Una invitación a su fiesta anual no era solo un honor, era una oportunidad. Héctor sabía que asistir significaría acceder a nuevas alianzas, contratos y, sobre todo, reforzar su posición en la élite empresarial. Sin embargo, había un problema que le carcomía la mente. Lucía, su esposa, una mujer de origen humilde, de corazón bondadoso y sonrisa sincera. Pero en los círculos a los que Héctor aspiraba a pertenecer, esas virtudes no bastaban. Héctor temía las miradas, los comentarios sutiles, el juicio implacable de la alta sociedad. Pensar en Lucía en medio de vestidos caros y joyas relucientes le generaba ansiedad, no porque dudara de su belleza, sino porque dudaba de su capacidad para encajar. Un golpecito en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Señor Salazar?» Era Mariana Torres, la empleada doméstica. Su tono era siempre suave, educado, pero con una seguridad que contrastaba con su posición. Héctor se volvió. Mariana se mantenía firme, con su porte elegante y modales refinados, siempre impecable, con un aire de misterio que la hacía destacar entre cualquiera de su clase. Héctor la observó detenidamente. Había algo en su manera de moverse, en su mirada, que lo hacía pensar que ella podría encajar perfectamente en cualquier salón de la alta sociedad. «Más tarde, Mariana, gracias», respondió Héctor apenas devolviéndole la mirada. La puerta se cerró en silencio. Héctor se levantó con las manos en los bolsillos y volvió a mirar la ciudad. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Arriesgada, sí, pero perfecta. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los rascacielos, Héctor regresó a su hogar. La mansión Salazar era un reflejo de su éxito, moderna, minimalista y fría. Lucía lo esperaba en la sala principal. Vestía un sencillo vestido blanco que contrastaba con la ostentación de la casa. Sus ojos brillaron al verlo, pero Héctor evitó su mirada. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «Agotador como siempre», respondió Héctor mientras dejaba su maletín sobre una mesa. Lucía, notando el sobre dorado, lo tomó con curiosidad. «¿Una invitación? ¿De la familia de la Vega?», preguntó, su voz cargada de ilusión. Héctor sintió un nudo en el estómago. «Es un evento de negocios, nada interesante», dijo rápidamente. «No hace falta que vayas». La expresión de Lucía se apagó brevemente, aunque trató de ocultarlo. Héctor fingió no notarlo. Su mente estaba en otra parte, en Mariana. La noche se cernía sobre la ciudad. Héctor, en su despacho, sostenía la invitación entre sus manos. Mariana pasó frente a la puerta, en silencio, elegante incluso en su uniforme. Héctor la llamó. «Mariana, necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Ella entró, tranquila, sin mostrar sorpresa. «¿Sí, señor Salazar?» Héctor dudó un momento, pero luego lo soltó. «Necesito que me acompañes a una fiesta, no como empleada, sino como mi esposa». El aire pareció detenerse. Mariana lo miró fijamente sin pestañear. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Estás seguro de lo que está pidiendo?». Héctor sostuvo su mirada. «Más de lo que imaginas». Sabía que, con esa decisión, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lucía despertó temprano como cada mañana. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de lino, iluminando la amplia habitación decorada con tonos fríos. La casa estaba en silencio, tan inmensa como vacía. Caminó lentamente hacia la cocina, donde preparó el desayuno para un esposo que, últimamente,
parecía preferir la compañía del trabajo al calor del hogar. La invitación dorada aún estaba sobre la mesa. Lucía la observó, pasando suavemente los dedos por las letras en relieve, preguntándose en qué momento se había vuelto una extraña en su propia vida. Recordó con nostalgia los primeros días junto a Héctor, las cenas sencillas en su pequeño departamento, las largas caminatas por el parque, cuando cada conversación estaba llena de sueños compartidos. Ahora, cada palabra parecía medida, cada gesto calculado. Héctor ya no hablaba de planes juntos, solo mencionaba negocios, contratos y eventos de la alta sociedad. Acarició la invitación una vez más y suspiró. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro cuando se imaginó asistiendo a esa fiesta. ¿Cómo la mirarían? ¿Qué pensarían de ella? Una mujer sin apellidos importantes ni títulos universitarios. Mientras preparaba el café, el sonido de tacones en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Era Mariana Torres, siempre impecable, incluso en su uniforme. Mariana saludó con cortesía, su voz serena y segura. «Buenos días, señora Lucía. ¿Le ayudo con algo?» «Gracias, Mariana, estoy bien», respondió Lucía con una sonrisa forzada. Observó cómo Mariana se movía por la cocina con naturalidad y elegancia. Había algo en ella que Lucía no podía describir del todo, un aire de sofisticación que no encajaba con su puesto de trabajo. A veces se preguntaba cuál sería su historia. Lucía se quedó un momento en silencio, observando cómo Mariana organizaba la mesa del desayuno. Héctor había mencionado que Mariana era eficiente y reservada, pero Lucía notaba algo más. Cada gesto de Mariana parecía estudiado, como si hubiera pertenecido a un mundo que no era el suyo. Lucía sacudió la cabeza, pensando que tal vez solo era su imaginación. Después del desayuno, Lucía subió a su habitación. Frente al espejo se observó detenidamente. La mujer que la miraba de regreso parecía lejana, la ropa sencilla, el cabello recogido sin esmero. Recordó cómo Héctor solía elogiar su sonrisa, cómo le decía que su naturalidad era lo que más le gustaba de ella. Pero la Lucía que estaba frente al espejo parecía invisible, perdida en una casa que ya no sentía suya. Al mediodía, Lucía decidió preparar el almuerzo. A Héctor le gustaba el mole poblano, aunque hacía meses que no lo probaban juntos. Mientras cocinaba, pensó en sorprenderlo. Tal vez, si se mostraba interesada en sus negocios, Héctor volvería a mirarla como antes. Tal vez, si le demostraba que podía encajar en su mundo, la llevaría a la fiesta. Soñó despierta con esa posibilidad. El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Héctor había llegado antes de lo habitual. Lucía se apresuró a recibirlo con una sonrisa llena de esperanza. «Héctor, preparé tu platillo favorito», dijo con entusiasmo. Héctor, sin mirarla realmente, dejó su maletín sobre la mesa del recibidor. «Gracias, Lucía, pero no tengo hambre. Ha sido un día largo», respondió su tono distante. Lucía sintió como su sonrisa se desvanecía. «¿No quieres siquiera sentarte un momento? Pensé que podríamos hablar de la fiesta de los de la Vega». Héctor frunció el ceño. «Lucía, ya te dije que es un evento de negocios. No es necesario que vayas». El silencio cayó como un manto pesado entre ambos. Lucía bajó la mirada. El mole se enfriaba sobre la mesa. Héctor subió a su despacho sin decir más. Lucía se quedó de pie, con las manos entrelazadas, sintiendo que el vacío de la casa se expandía aún más. Esa tarde, mientras la luz del atardecer teñía de naranja los ventanales de la mansión, Lucía decidió salir al jardín. Necesitaba aire. Caminó entre las flores cuidadosamente podadas, recordando que ella misma había plantado muchas de ellas cuando se mudaron. Fue entonces cuando escuchó voces provenientes del despacho de Héctor. La puerta entreabierta le permitió ver una escena que la dejó helada. Héctor hablaba con Mariana. La empleada se veía impecable, su postura erguida y serena. Héctor sostenía en sus manos la invitación dorada. «Mariana, necesito que me acompañes a esta fiesta», decía Héctor, su tono serio. «No como empleada, sino como mi esposa». Lucía sintió que el mundo se detenía. Retrocedió lentamente, temblando. La invitación aún estaba sobre la mesa del comedor, fría, inerte, como el plato de mole que había preparado con tanto cariño. Subió a su habitación y cerró la puerta tras de sí. Por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Lucía comprendía que estaba perdiendo a su esposo. Pero, más doloroso aún, entendía que había comenzado a perderse a sí misma. Mariana observó a Héctor en silencio.
La propuesta había sido clara, directa. Sin embargo, la expresión de Lucía, que había visto fugazmente junto a la puerta del despacho, no se le escapó. Una sombra cruzó su rostro antes de responder. ¿Está realmente seguro de lo que está pidiendo, señor Salazar?, preguntó, su voz tan serena como siempre, aunque una chispa de curiosidad brillaba en sus ojos. Héctor la miró fijamente, con la mandíbula tensa. Sostuvo la invitación dorada entre sus dedos, acariciando el papel como si al hacerlo pudiera disipar sus dudas. La decisión estaba tomada. Había considerado cada posibilidad y para él la solución más conveniente estaba frente a sus ojos. Mariana poseía la elegancia, la presencia y, sobre todo, el misterio necesario para pasar desapercibida en los círculos sociales donde Lucía sería inevitablemente juzgada. «Estoy seguro», afirmó con firmeza. «Confío en que sabrás desempeñar el papel». Mariana asintió lentamente, aunque una expresión pensativa surcó su rostro. Había algo en todo aquello que no terminaba de encajar. Héctor Salazar, el empresario más exitoso y frío que había conocido, realmente necesitaba recurrir a su empleada doméstica para una simple fiesta, pero no dijo nada. Guardó sus pensamientos y aceptó el desafío con una sonrisa controlada. «Entonces será un honor acompañarlo», respondió. Héctor respiró aliviado. Por un momento pensó en la mirada de Lucía. La había visto junto a la puerta, aunque fingió no percatarse. Sabía que aquello era una traición silenciosa, pero su mente justificaba la decisión. Era por negocios. Todo por mantener su reputación intacta. Horas después, mientras revisaba papeles en su despacho, la invitación a la fiesta de los de la Vega permanecía abierta sobre su escritorio. Las letras doradas parecían brillar con mayor intensidad bajo la luz del escritorio. La familia de la Vega era sinónimo de poder y prestigio. Renata de la Vega, la matriarca, era conocida por su mirada crítica y su lengua afilada. Un error en su presencia podría costarle millones en inversiones. Héctor no podía permitirse ese riesgo. Lucía, desde la planta superior, observaba en silencio. No necesitaba escuchar la conversación completa para entender lo que había sucedido. La traición no siempre se manifestaba en palabras hirientes. A veces se presentaba en gestos sutiles, en decisiones que excluían, que relegaban. El sonido amortiguado de la ciudad no logró disipar la sensación de vacío que se apoderaba de ella. Mientras tanto, Mariana se retiró a su habitación donde se sentó frente al espejo. Se estudió con detenimiento. La mujer que la observaba de regreso tenía los ojos cargados de preguntas. ¿Quién era realmente Héctor Salazar? ¿Por qué confiaba tanto en ella para una tarea tan delicada? Un leve suspiro escapó de sus labios. La oportunidad que se le presentaba era única. Quizás al acompañarlo podría descubrir respuestas a preguntas que llevaba años evitando. Al día siguiente, la casa se llenó de actividad. Héctor contrató a un estilista privado para Mariana. Lucía observaba desde lejos mientras los mejores vestidos eran traídos para su prueba. La silueta de Mariana se transformaba frente a sus ojos. El cabello perfectamente peinado, un vestido de diseñador que resaltaba su figura esbelta, tacones altos que la hacían parecer aún más imponente. Héctor, al verla, sonrió satisfecho. «Perfecta», murmuró. Lucía apretó los puños. Cada elogio dirigido a Mariana se sentía como una herida abierta. En silencio, volvió a su habitación, donde la soledad se hacía cada vez más densa. La noche de la fiesta finalmente llegó. La ciudad brillaba bajo un cielo estrellado y la mansión de la Vega resplandecía iluminada por cientos de luces. Los autos de lujo llegaban uno tras otro, dejando a invitados ataviados con trajes elegantes y vestidos deslumbrantes. Héctor descendió del auto con seguridad. Mariana, a su lado, irradiaba una confianza innata. La transformación estaba completa. Los asistentes los observaron con curiosidad. Héctor se deleitaba en las miradas de admiración. Sin embargo, a lo lejos, Renata de la Vega los observaba desde la entrada principal. Sus ojos se entrecerraron al posar la vista en Mariana. Había algo en esa joven que le resultaba inquietantemente familiar. «Bienvenida, señor Salazar», saludó Renata con una sonrisa medida. «¿Y usted, señorita?», hizo una pausa, observando detenidamente a Mariana. «¿Cómo dijo que se llamaba?». Héctor intervino de inmediato. «Mi esposa, Mariana Salazar». Renata levantó una ceja, pero sonrió educadamente. «Encantada», respondió.
Mientras se adentraban en el salón principal, Héctor sintió que había ganado. Todo estaba saliendo según lo planeado. Sin embargo, no notó el leve temblor en las manos de Mariana ni la mirada inquisitiva de Renata que lo seguía de cerca. Algo en lo profundo de esa noche lujosa estaba a punto de desencadenarse. Renata de la Vega no apartaba la vista de Mariana. Cada gesto, cada sonrisa fingida de la joven le resultaba extrañamente conocida. Mientras el murmullo de conversaciones llenaba el salón y la música de fondo marcaba un ritmo elegante, Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con una copa de champán en mano se acercó lentamente. Había preguntas que exigían respuestas, y aquella noche estaba dispuesta a encontrarlas. Héctor notó la aproximación de Renata, y por un momento su seguridad vaciló. Mariana, sin embargo, mantuvo la compostura. Su rostro no reflejaba emoción alguna, salvo una leve sonrisa cortés. Cuando Renata finalmente se detuvo frente a ellos, sus ojos se encontraron con los de Mariana, penetrantes, inquisitivos. ¿Y cómo se conocieron, señor Salazar?, preguntó Renata con un tono casual pero cargado de intención. Héctor apretó la mandíbula. La pregunta era simple, pero la respuesta debía ser impecable. Nos conocimos en un evento de caridad, respondió inventando rápidamente una historia. Mariana estaba involucrada en causas sociales y conectamos de inmediato. Renata sonrió, pero sus ojos seguían fijos en Mariana. Interesante. ¿Y qué le parece nuestra alta sociedad?, preguntó esta vez dirigiéndose directamente a Mariana. Mariana sostuvo la mirada de Renata con elegancia. Un mundo fascinante, sin duda, aunque a veces las apariencias engañan, dijo con un matiz en su voz que no pasó desapercibido para Renata. Héctor lanzó una mirada rápida a Mariana. Aquella respuesta lo tomó por sorpresa, pero Mariana se mantuvo firme, serena. Renata sonrió, esta vez de forma más genuina. Muy cierto, querida, respondió antes de alejarse entre la multitud. Héctor respiró aliviado, pero su mente se llenó de preguntas. Mariana no estaba allí solo por su propuesta, había algo más. Horas antes, cuando Héctor le hizo la propuesta, la reacción de Mariana fue tan inesperada como la propuesta misma. Mariana se había quedado en silencio, analizando cada palabra. ¿Pasar por su esposa?, preguntó finalmente. Es una petición poco convencional. Es un simple evento social, insistió Héctor. Mi esposa no está preparada para algo así. Necesito a alguien que sepa comportarse en ese ambiente. Mariana inclinó la cabeza pensativa. ¿Y si acepto, qué gano yo con esto? Héctor sonrió. Sabía que ella no se conformaría con menos. Una generosa compensación económica. Además, puedo abrirte puertas, contactos, influencias. Sabes que tengo el poder para hacerlo. Mariana mantuvo la mirada fija en Héctor. Luego sonrió. Acepto, pero bajo mis condiciones. Héctor, sorprendido, accedió. Lo que no imaginaba era que Mariana tenía sus propios motivos. Motivos que esa noche, en la mansión de la Vega, comenzaron a vislumbrarse. Mientras tanto, Lucía se paseaba sola por su habitación. Había observado los preparativos, la transformación de Mariana. Cada detalle se clavaba en su corazón como un cuchillo. ¿Quién era esa mujer que había reemplazado su lugar? Lucía no era ingenua. Algo se estaba gestando y ella necesitaba saber qué. Héctor y Mariana continuaban en la fiesta. Cada palabra intercambiada, cada mirada, era observada por Renata. La noche transcurría entre conversaciones superficiales, brindis y elogios, pero debajo de la superficie, tensiones más profundas comenzaban a emerger. Cuando Renata volvió a acercarse a ellos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Mariana se preparó. Sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. «Espero verla más seguido, Mariana», dijo Renata tomándole la mano. «Siento que tenemos mucho de qué hablar». «Lo espero con ansias», respondió Mariana con su sonrisa intacta, pero su mirada cargada de intenciones ocultas. Héctor sonrió para las cámaras, pero en su interior una duda comenzó a germinar. ¿Quién era realmente Mariana? Y lo más importante, ¿qué sabía Renata de la Vega que él no? Mariana despertó al día siguiente con el eco de las palabras de Renata resonando en su mente. «Siento que tenemos mucho de qué hablar». Había aceptado la propuesta de Héctor por razones que él aún no imaginaba. Y ahora parecía que Renata también jugaba su propio juego. Mientras se levantaba, la luz de la mañana iluminó su rostro decidido. La fiesta había terminado, pero la verdadera danza apenas comenzaba. Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos.
Héctor había contratado a los mejores estilistas y asesores de imagen de la ciudad. Mariana, acostumbrada a la sencillez, se dejó transformar. Cada detalle de su apariencia era meticulosamente estudiado. El vestido de diseñador que se ajustaba perfectamente a su figura, el peinado elaborado que realzaba sus rasgos delicados y las joyas relucientes que brillaban a la luz del día. A medida que se observaba en el espejo, Mariana sonrió. La mujer que le devolvía la mirada no era solo una empleada doméstica, era una dama sofisticada, lista para enfrentar a la alta sociedad. Héctor llegó poco después. Al ver a Mariana se detuvo en seco. Durante un momento le faltaron las palabras. Había esperado un cambio, pero lo que tenía frente a él era una revelación. Mariana no solo parecía encajar en el mundo de lujo y poder, parecía haber nacido para él. Sus movimientos eran naturales, su porte imponente. Era la esposa perfecta a los ojos del círculo social al que Héctor tanto deseaba impresionar. «Estás impresionante», logró decir finalmente. «¿Impresionante?», repitió Mariana con una sonrisa irónica. «Espero que eso sea suficiente para su propósito». Héctor asintió apartando la mirada. No le gustaba sentir que estaba perdiendo el control, pero Mariana parecía jugar un juego propio. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció en la entrada del salón. Lucía se detuvo al ver a Mariana. Su mirada se nubló de confusión y dolor. Aquella mujer vestida con un lujo deslumbrante irradiaba una seguridad que ella sentía haber perdido. Se volvió hacia Héctor, buscando explicaciones. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblorosa. Héctor se adelantó rápidamente. «Lucía, no es lo que piensas. Mariana me acompaña a la fiesta solo por razones de negocios. Sabes lo importante que es esta noche para mí». «¿Negocios?», repitió Lucía sin poder contener una risa amarga. «¿Negocios? Héctor, soy tu esposa. Yo debería estar a tu lado. No entiendes, esa gente tienen expectativas, no pueden vernos como...». Héctor dudó. «¿Cómo qué? ¿Como lo que realmente somos?», interrumpió Lucía. Mariana se mantuvo en silencio, observando el intercambio con una expresión neutra. Héctor intentó calmar a Lucía, pero su mirada de decepción lo persiguió mientras se alejaba. Sabía que estaba cometiendo un error, pero su ambición podía más que su conciencia. La tarde llegó rápidamente. Mariana, ya lista, descendió la escalera principal con una elegancia que hizo a Héctor contener el aliento. Cada paso que daba era firme, seguro. Lucía observó desde el balcón, con el corazón encogido. Esa era la imagen que Héctor quería mostrar al mundo, y no incluía a la verdadera mujer que lo había amado desde el principio. «Es hora», dijo Héctor extendiendo su brazo hacia Mariana. Ella lo tomó con una sonrisa enigmática. «Vamos a la fiesta, señor Salazar». Al salir de la mansión, el automóvil de lujo esperaba. Héctor abrió la puerta para Mariana y ella entró con la gracia de una reina. Mientras el vehículo se alejaba, Lucía quedó sola en la entrada, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Algo se rompía dentro de ella, algo que quizá nunca volvería a ser completo. En el camino hacia la mansión de La Vega, Héctor observó a Mariana de reojo. Ella se mantenía serena, mirando el horizonte con una expresión indescifrable. Héctor se preguntaba si había cometido un error. Mariana no era lo que parecía. Había una historia detrás de esa fachada perfecta, y él temía descubrir cuál era. Al llegar, las luces de la mansión de La Vega brillaban intensamente. Los invitados descendían de sus autos con risas y conversaciones animadas. Mariana bajó del automóvil con la misma gracia que había mostrado todo el día. Héctor, a su lado, sintió por un momento que todo estaba bajo control. Pero al cruzar las puertas principales, Renata de La Vega los esperaba, su sonrisa medida y su mirada calculadora. «Bienvenidos», dijo Renata. «La noche promete ser inolvidable». Héctor sonrió, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Mariana, con una sonrisa enigmática, asintió. Todo estaba listo. La transformación estaba completa. Pero lo que Héctor no sabía era que, en esa noche, más que su reputación, estaba en juego su propio destino. La mansión de La Vega resplandecía bajo el cielo estrellado. Héctor y Mariana descendieron del automóvil rodeados de miradas curiosas. La música flotaba en el aire, marcando el ritmo de una noche destinada a revelar secretos. Julián de La Vega se encontraba cerca de la entrada. Al ver a Mariana, su expresión cambió. Con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba, se acercó. «No esperaba ver un rostro tan familiar esta noche»,
dijo extendiendo la mano hacia Mariana. Me encantaría conocerla mejor. Mariana aceptó la mano con elegancia, mostrando una sonrisa calculada. El placer es mío, respondió con voz suave, aunque en su mirada brilló un destello de incomodidad. Héctor, de pie a su lado, frunció levemente el ceño. Julián de la Vega no solía mostrar tanto interés por nadie, y mucho menos por alguien que, supuestamente, debía pasar desapercibido. La atención especial que Julián mostraba hacia Mariana comenzó a inquietarlo. «Julián, qué gusto verte», intervino Héctor con un tono amigable pero firme. «Permíteme presentarte a Mariana, mi esposa». La palabra esposa resonó en el aire, y Julián alzó una ceja claramente sorprendido. «¿Esposa? Vaya, no sabía que te habías casado», comentó sin dejar de mirar a Mariana. «Ha sido algo reciente», respondió Héctor rápidamente intentando cortar el tema. Julián sonrió, pero en su mirada había algo más profundo. Mariana, mientras tanto, sostenía su copa de champán con una serenidad aparente. No obstante, por dentro, sentía un leve temblor. Julián la observaba con demasiada atención, como si intentara recordar algo. Esa familiaridad en su mirada la incomodaba. Renata de la Vega observaba desde la distancia. Vestida con un elegante vestido negro, su porte altivo y mirada penetrante imponían respeto. Mientras saludaba a otros invitados, no dejaba de seguir con la vista a Mariana. Algo en su rostro, en su forma de moverse, despertaba un eco lejano en su memoria. Renata nunca olvidaba un rostro, y aquel le resultaba inquietantemente conocido. La fiesta continuó con su desfile de lujos, candelabros brillantes, música en vivo y conversaciones envueltas en risas forzadas. Héctor intentaba mantenerse relajado, presentando a Mariana a figuras importantes del mundo empresarial, pero cada vez que Julián se acercaba sentía un nudo en el estómago. El interés de Julián no se desvanecía, al contrario, parecía intensificarse. ¿Bailamos?, preguntó Julián de repente tendiendo la mano a Mariana. Mariana dudó por un instante, pero sabía que rechazar la invitación sería aún más llamativo. Con una sonrisa diplomática, aceptó. Héctor apenas pudo ocultar su desagrado. Observó cómo Julián y Mariana se deslizaban por la pista de baile. El murmullo de los presentes creció. Mariana se movía con una naturalidad sorprendente, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Su risa, sus gestos, todo parecía encajar perfectamente, demasiado perfectamente. «Te mueves con gran soltura», comentó Julián mientras bailaban. «¿Estás seguro, Héctor, de que no has asistido a eventos como este antes?» Mariana mantuvo la sonrisa, pero su mente trabajaba a toda velocidad. «Héctor y yo compartimos intereses similares. Aprendí rápido», respondió con un aire despreocupado. Julián la miró intensamente. «¿De verdad? Porque hay algo en ti, algo familiar, no logro recordar qué es», susurró acercándose más de lo debido. Mariana se tensó. Sus pasos vacilaron por un instante, pero recuperó la compostura de inmediato. «Quizás solo sea su imaginación», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Desde el borde de la pista, Renata observaba. Cada palabra, cada movimiento, cada expresión de Mariana eran estudiados con detenimiento. Algo en su interior le decía que esa mujer no era quien decía ser. Una sospecha comenzó a tomar forma, y Renata de la Vega no era de las que dejaban preguntas sin respuesta. Héctor, incapaz de soportar más, se acercó a la pareja. «¿Me permite?», preguntó a Julián, extendiendo la mano hacia Mariana. Julián sonrió con aire desafiante, pero cedió. «Por supuesto. Después de todo es su esposa», dijo con un énfasis apenas disimulado. Mientras Héctor y Mariana volvían a la pista, él la miró fijamente. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. «Perfectamente», respondió Mariana, aunque su tono no era convincente. El resto de la noche transcurrió con la misma tensión contenida. Mariana era el centro de todas las miradas. Su elegancia natural y su forma impecable de desenvolverse dejaban a todos fascinados. Pero Héctor no se sentía victorioso. Había algo en el aire, algo que le decía que no todo estaba bajo control. Cuando la noche comenzó a declinar, Renata finalmente se acercó. Con su sonrisa enigmática y su copa de vino en mano, miró a Mariana a los ojos. «Me alegra haberla conocido, Mariana. Estoy segura de que volveremos a vernos. Después de todo, los secretos siempre encuentran su camino a la luz», dijo, con un tono cargado de significado. Mariana sostuvo su mirada sin parpadear. «Será un placer, señora de la Vega». Mientras se alejaban, Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
La fiesta había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Mariana recorrió con la vista el majestuoso salón de la mansión de la Vega. Cada rincón, cada cuadro y cada detalle arquitectónico despertaban en ella una extraña sensación de familiaridad, como si de alguna manera ya hubiera estado allí antes. Julián, desde el otro lado de la sala, seguía observándola con atención. Héctor, a su lado, notó su inquietud y por primera vez comprendió el riesgo real de que Mariana fuera reconocida. La orquesta tocaba una melodía suave, mientras los invitados se deslizaban por el salón, pero Mariana no escuchaba la música. Sus ojos se fijaron en un cuadro colgado en una de las paredes principales. Una pintura de una familia sonriente, en un jardín lleno de rosas. Algo en esa imagen la paralizó. No podía explicar por qué, pero sentía un nudo en el estómago. Un eco de una risa infantil resonó en su mente, tan vívido que la obligó a cerrar los ojos por un momento. ¿Te sientes bien?, preguntó Héctor con voz baja pero cargada de preocupación. Sí, solo estoy un poco cansada, respondió Mariana, obligando a su rostro a recuperar la compostura. Pero Héctor no estaba convencido. Había algo en la expresión de Mariana que no había visto antes. Confusión, duda, temor. Héctor miró rápidamente alrededor. Julián seguía observándolos desde el otro lado del salón, conversando con un grupo de invitados, pero claramente pendiente de ellos. «Necesitamos alejarnos de aquí», susurró Héctor. Antes de que pudieran moverse, Julián se acercó una vez más, con su sonrisa encantadora de siempre, pero con una mirada que ahora parecía más inquisitiva que nunca. «Mariana, ¿te importaría acompañarme a ver algo?», preguntó Julián dirigiendo una rápida mirada a Héctor. «Es solo una pequeña colección de arte familiar. Creo que te gustará». Mariana titubeó. Quiso negarse, pero algo dentro de ella, una fuerza inexplicable, la empujó a asentir. «Claro, con gusto», respondió manteniendo su voz firme. Héctor quiso intervenir, pero Julián ya se había girado, guiando a Mariana hacia un pasillo lateral. Con el ceño fruncido y un mal presentimiento, Héctor lo siguió a cierta distancia. El pasillo estaba adornado con retratos familiares. Cada cuadro parecía contar una historia distinta. Julián se detuvo frente a una pintura en particular. Mariana se quedó inmóvil al verla. En el retrato aparecían dos niños pequeños, un niño y una niña, de la mano frente a una fuente de mármol. La niña tenía el cabello oscuro y rizado, con una sonrisa traviesa que iluminaba su rostro. «Ella era mi hermana», dijo Julián en voz baja. «Desapareció hace muchos años, nadie sabe qué le pasó». Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La niña del retrato se parecía tanto a ella, el mismo cabello, la misma sonrisa. Era imposible, pero al mismo tiempo parecía la única explicación. «¿Tu hermana?», preguntó Mariana con un hilo de voz. Julián la miró fijamente. «Sí, se llamaba Isabela. Desapareció cuando tenía 5 años. Mi madre nunca se recuperó de su pérdida. Siempre dijo que un día la encontraríamos», añadió con un brillo de esperanza en la mirada. «Y ahora, al verte, hay algo en ti que me resulta increíblemente familiar». Héctor apareció entonces, interrumpiendo el momento. «Julián, no creo que este sea el momento adecuado», dijo con un tono firme que dejaba poco espacio para discusión. «¿Por qué no?», respondió Julián con la mirada aún fija en Mariana. «Mariana parece tan interesada. Quizás ella pueda ayudar a resolver un misterio que nos ha atormentado durante años». Mariana dio un paso atrás, sintiéndose de repente observada, analizada. El aire se volvió denso a su alrededor. Héctor se acercó a ella y con una sonrisa forzada la tomó del brazo. «Creo que es mejor que regresemos al salón. La noche aún es larga». Mariana dudó un momento, pero asintió. A medida que se alejaban, pudo sentir la mirada de Julián en su espalda. Un escalofrío recorrió su columna. De vuelta en el salón principal, Héctor se inclinó hacia Mariana, su voz baja y urgente. «¿Qué fue eso?», preguntó. «Parecías a punto de decir algo». «Josh», Mariana se interrumpió. ¿Qué podía decir? Que sentía que conocía esa casa, que la imagen de una niña en un retrato le parecía un reflejo de sí misma. No es nada, solo fue una coincidencia. Héctor no estaba convencido. Julián sabía algo. Y Renata, que ahora se acercaba lentamente con su típica sonrisa enigmática, también lo sospechaba. «Mariana», dijo Renata deteniéndose frente a ellos, «¿disfrutaste del recorrido? Esa parte de la casa siempre ha sido especial para nosotros». Mariana tragó saliva. «Sí, muy hermosa.
respondió forzando una sonrisa. Renata inclinó la cabeza, observándola con atención. Me alegra. Hay tantas historias en esta casa. Algunas incluso siguen sin un final, dijo antes de alejarse, dejando tras de sí un aire de misterio. Héctor se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. No podía permitir que las cosas se salieran de control. Julián y Renata estaban demasiado cerca de una verdad que ni él mismo terminaba de entender. Mariana, por su parte, no podía apartar de su mente la imagen de la niña del retrato, la misma sonrisa, la misma mirada. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos se escondían en esa mansión? La noche continuó, pero el brillo de la fiesta se había desvanecido. Ahora el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta y miradas que revelaban más de lo que las palabras se atrevían a decir. La música continuaba sonando en el salón principal, pero Mariana apenas la escuchaba. Sus pasos la guiaron casi sin querer hacia el mismo pasillo donde momentos antes había visto el retrato de los niños. Algo dentro de ella la impulsaba, una fuerza inexplicable que le decía que debía volver. Con cada paso su respiración se volvía más pesada. Se detuvo frente al cuadro. La niña de la pintura la miraba con una sonrisa inocente. Cabello oscuro, rizado, los mismos ojos que la observaban cada mañana en el espejo. Se llevó una mano al pecho. ¿Cómo podía ser posible? El eco de unos tacones la sacó de sus pensamientos. Renata de la Vega apareció, su porte elegante e imponente, aunque en su rostro se reflejaba una expresión diferente, curiosidad y quizás un poco de esperanza. «Sabía que volverías aquí», dijo Renata con voz suave. «Esa pintura tiene algo especial, ¿verdad?» Mariana se giró lentamente. No supo qué decir. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. «Esa niña», Renata se acercó señalando el retrato. «Isabela, mi hija, desapareció hace casi 20 años. Nunca volvimos a saber de ella». El silencio se apoderó del pasillo. Mariana sintió un leve mareo. El nombre resonó en su cabeza. Isabela. Algo en su interior parecía encajar, como si aquella palabra desbloqueara memorias ocultas. «¿A Isabela?», murmuró casi para sí. Renata asintió. Sus ojos se clavaron en los de Mariana con intensidad. «¿Tú recuerdas algo de tu infancia?», preguntó y su tono cambió, volviéndose casi maternal. Mariana retrocedió un paso. Sus recuerdos eran un rompecabezas incompleto, fragmentos de risas, un jardín lleno de rosas, el sonido de una fuente, todo desordenado. ¿Podría ser ella esa niña desaparecida? Antes de que pudiera responder, Héctor apareció de repente, su rostro serio, casi pálido. «Mariana, debemos irnos», ordenó tomando su brazo con firmeza. Pero intentó protestar volviendo a mirar a Renata. «Ahora», insistió Héctor con una determinación inquebrantable. Renata observó la escena con ojos entrecerrados. Algo en la prisa de Héctor le confirmó que sus sospechas no estaban tan equivocadas. «Volveremos a vernos, Mariana», dijo Renata con una sonrisa enigmática. «Estoy segura de ello». Héctor no respondió. Arrastró a Mariana por el pasillo de regreso al salón principal, donde los invitados seguían disfrutando de la fiesta, ajenos al torbellino de emociones que se desataba en la otra parte de la mansión. Una vez fuera en el automóvil, Mariana se volvió hacia Héctor. «¿Por qué me sacaste de ahí?», preguntó con la voz temblorosa. «No tienes idea del peligro que representa quedarte», respondió Héctor sin mirarla. «Esa familia, es mejor mantener distancia». «¿Distancia? ¿O es que temes que descubran algo?». Mariana lo desafió. Su mente estaba llena de preguntas. El parecido con la niña, la manera en que Renata la miraba y, sobre todo, la urgencia de Héctor por sacarla de allí. Héctor apretó el volante. «Deja de imaginar cosas. Todo fue solo una coincidencia». Pero Mariana no estaba convencida. Observó la mansión a lo lejos mientras el auto se alejaba. La fachada iluminada se desdibujaba en el horizonte, pero su mente estaba más clara que nunca. Había algo en esa casa que necesitaba descubrir. Esa noche en su habitación, Mariana se sentó en la cama con las rodillas abrazadas. Cerró los ojos, buscando entre los fragmentos de su memoria. Un jardín, risas, una mujer de cabello oscuro que la llamaba por un nombre que no lograba escuchar con claridad, y una voz masculina más áspera que la apartaba de todo. De repente un destello nítido cruzó su mente. Una fuente de mármol idéntica a la del retrato. Abrió los ojos jadeando. No era una coincidencia. Necesitaba volver a esa mansión. Necesitaba respuestas.
A la mañana siguiente, Lucía encontró una pequeña caja sobre la cómoda del vestidor. Al abrirla, sus ojos se agrandaron. Dentro, un collar de oro con un colgante en forma de rosa descansaba sobre un terciopelo azul. Lucía lo tomó entre sus dedos. Nunca lo había visto antes, pero lo que más le inquietó fue el pequeño grabado en la parte trasera. Isabela. El nombre la dejó helada. ¿Qué hacía un collar con ese nombre en su casa? Se sentó al borde de la cama, incapaz de apartar la vista del objeto. La delicadeza del colgante, su diseño meticuloso, no era una joya común. Lucía intentó recordar si alguna vez Héctor había mencionado a alguien llamado Isabela, pero su mente solo encontraba vacío. ¿Podría ser de Mariana? La idea le revolvió el estómago. ¿Por qué Mariana tendría algo tan valioso escondido en su casa? Escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Héctor había salido temprano como siempre, evitando cualquier conversación incómoda. Lucía respiró hondo y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que obtener respuestas. Horas más tarde, cuando Héctor regresó, Lucía lo esperaba en la sala. Sobre la mesa de centro, la pequeña caja abierta y el collar reluciendo bajo la luz del mediodía. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía con voz firme, cruzando los brazos. Héctor se detuvo en seco al ver el collar. Durante un segundo, su expresión traicionó el desconcierto, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, evitando responder directamente. En el vestidor. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? ¿Quién es Isabela? Lucía no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en los de Héctor, buscando cualquier señal de verdad. No tiene importancia, respondió Héctor encogiéndose de hombros. Es solo una joya vieja que alguien dejó aquí. Seguramente Mariana. Lucía frunció el ceño. ¿Mariana? ¿Y por qué habría un collar grabado con el nombre Isabela? ¿Quién es ella realmente, Héctor?, insistió. Te estás imaginando cosas, replicó Héctor alzando ligeramente la voz. Mariana es solo una empleada, nada más. No hagas una tormenta de algo tan insignificante. Pero Lucía no estaba convencida. Su intuición le decía que ese collar era mucho más que un simple objeto olvidado. Tomó de nuevo la joya y la sostuvo frente a Héctor. ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Quizás tenga una explicación, sugirió con un tono desafiante. Héctor se quedó en silencio. No podía permitir que Lucía se acercara más a la verdad. Sabía que Mariana estaba comenzando a hacerse preguntas y la aparición del collar complicaba todo. Debía controlar la situación antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Mariana se encontraba en su habitación mirando por la ventana. La conversación con Renata, la pintura, el nombre Isabela, todo giraba en su mente. ¿Por qué se sentía tan conectada a ese nombre? Sus recuerdos seguían fragmentados, pero cada vez más intensos. Cerró los ojos y volvió a ver el jardín, la fuente de mármol y una mujer que la llamaba dulcemente. Su trance se rompió cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Lucía entró sosteniendo el collar. «Mariana», dijo Lucía con voz contenida, «este collar es tuyo». Mariana lo observó. Sus ojos se clavaron en el colgante y su rostro palideció. Se acercó lentamente y lo tomó entre sus dedos. El tacto del metal frío le provocó un escalofrío. Giró el colgante y vio el nombre, Isabela. Su respiración se aceleró. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Mariana en voz baja, casi un susurro. «Estaba en mi casa. Héctor dice que podría ser tuyo», respondió Lucía, estudiando cada expresión de Mariana. Mariana dudó. El collar le resultaba familiar, pero no podía recordar cuándo o dónde lo había visto antes. «No lo sé, pero sé que lo he visto antes». Lucía entrecerró los ojos. «¿Quién es Isabela, Mariana?», preguntó con firmeza. Antes de que pudiera responder, Héctor apareció en la puerta visiblemente alterado. «Lucía, Mariana no tiene nada que ver con esto», afirmó. «No deberíamos darle importancia a una simple joya». «Una simple joya», repitió Lucía mostrándole el collar. «Entonces explícanos por qué Mariana parece tan afectada al verlo». Héctor se quedó sin palabras. Mariana, por su parte, no podía apartar la vista del nombre grabado. Algo dentro de ella le decía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. «Necesito averiguar la verdad», susurró Mariana, más para sí misma que para los demás. Héctor apretó los puños. El control que tanto se había esforzado por mantener comenzaba a resquebrajarse. Debía actuar rápido. Esa noche, Mariana no pudo dormir. El collar descansaba sobre su mesita de noche, brillando débilmente bajo la luz de la lámpara.
Cerró los ojos, buscando en su mente respuestas que parecían escaparle. Pero entonces un recuerdo surgió, claro como el agua. Un cuarto lleno de juguetes, risas infantiles y una voz que decía su nombre, Isabela. Abrió los ojos de golpe. No había sido un sueño. Esa voz era real y la llamaba a ella. Se sentó en la cama con el corazón desbocado. La habitación, que siempre le había parecido cómoda, ahora se sentía extraña. Tomó el collar entre sus manos y lo examinó detenidamente. Cada detalle parecía susurrarle un secreto que su mente se negaba a revelar. ¿Quién era esa Isabela? ¿Por qué sentía que esa voz pertenecía a alguien importante en su vida? El amanecer la encontró aún despierta. La incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba. Héctor, al notar su rostro cansado al día siguiente, supo que el tiempo se agotaba. «Mariana», dijo él acercándose, «necesito hablar contigo». Ella levantó la mirada fría e inquisitiva. «¿Ahora sí estás dispuesto a contarme la verdad?». Héctor dudó un segundo, pero su rostro rápidamente recuperó la compostura. «No hay nada que contar. Creo que sería mejor que te alejaras de la familia de la Vega. Solo están intentando confundirte». «¿Confundirme?». Mariana frunció el ceño. «¿O temes que descubra algo que llevas tiempo ocultando?». Héctor apretó los labios. El control que había ejercido durante tanto tiempo comenzaba a escapársele, pero antes de que pudiera responder, la puerta sonó. Era Julián de la Vega. «Mariana, Héctor», saludó con su sonrisa habitual, aunque sus ojos mostraban determinación. «Necesitamos hablar. Mi madre y yo creemos que hay algo que deberías saber». Héctor dio un paso adelante, interponiéndose. «Julián, esto no es necesario. Mariana está bien aquí». «Eso no lo decides tú», respondió Julián con un tono cortante. «Mariana tiene derecho a saber quién es realmente». Mariana miró a ambos hombres. Su respiración se aceleró. Algo en su interior le decía que debía seguir a Julián. Tomó el collar de la mesita y lo mostró. «¿Sabes algo sobre esto?», preguntó. Julián asintió lentamente. «Mi hermana tenía uno igual, con el mismo nombre grabado». Las palabras de Julián resonaron en la habitación. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente comenzó a llenarse de imágenes borrosas. Un jardín con rosas, una fuente de mármol, una mujer acariciando su cabello. Todo encajaba demasiado bien para ser coincidencia. «Vamos», dijo Julián, «hay algo que necesitas ver». Héctor intentó detenerlos, pero Mariana lo apartó con firmeza. «Basta, Héctor, ya no confío en ti». Salieron juntos, dejando a Héctor solo, con el rostro desencajado. Sabía que el momento que más temía había llegado. En la mansión de la Vega, Renata esperaba con un álbum de fotos en las manos. Mariana se acercó lentamente. Cada página que pasaba mostraba imágenes de una niña pequeña, con cabello oscuro y rizado, la misma sonrisa, los mismos ojos. «Esta», susurró Mariana tocando una de las fotos, «soy yo». Renata asintió con lágrimas en los ojos. «Eras Isabela, nuestra Isabela». Mariana retrocedió abrumada. Todo lo que había creído sobre su vida estaba desmoronándose. «¿Cómo es posible?», susurró con la voz quebrada. Julián la miró con seriedad. «Alguien se llevó a nuestra hermana, y creo que sabemos quién fue». Mariana levantó la mirada. La figura de Héctor, ahora claramente un extraño para ella, apareció en su mente. Sabía que debía enfrentarlo, pero primero necesitaba recordar todo. Esa noche en su habitación, el collar descansaba una vez más sobre la mesita de noche. Mariana cerró los ojos, y esta vez los fragmentos de sus memorias comenzaron a unirse. Las piezas del rompecabezas estaban por encajar. A la mañana siguiente, Mariana regresó a la mansión de la Vega. Renata la esperaba en el salón principal, sosteniendo una pequeña caja de madera. «Aquí dentro», dijo Renata con voz temblorosa, «están los últimos recuerdos que tenemos de Isabela. Quizás esto te ayude a recordar lo que falta». Mariana tragó saliva y se acercó. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Renata abrió la caja con manos temblorosas. En su interior había pequeños objetos. Un lazo de color rosa, una muñeca de trapo con el nombre Isabela bordado en el vestido y una fotografía arrugada de una niña abrazada a su madre. Mariana tomó la foto con delicadeza. Sus dedos temblaban mientras observaba la imagen. La niña en la foto tenía su mismo rostro, sus mismos ojos. Cada línea, cada expresión le resultaban familiares. «Recuerdo», susurró Mariana, «ese lazo y esa muñeca».
Una lágrima se deslizó por su mejilla. Cerró los ojos y las imágenes volvieron. Un cumpleaños con globos, la risa de una mujer acariciando su cabello, el perfume de rosas. Todo regresaba en oleadas abrumadoras. Renata se acercó y tomó la mano de Mariana. «Eras mi hija, Isabela. Desapareciste hace 17 años. Nadie supo qué pasó. Te buscamos por todas partes, pero...» Su voz se quebró. «Nunca perdí la esperanza de encontrarte». «Pero, ¿cómo llegué a donde estoy ahora? ¿Cómo es posible que no recuerde nada?», preguntó Mariana, su voz temblorosa. Renata la miró con tristeza. «Eso es lo que necesitamos descubrir, pero sé que todo empezó con Héctor». En ese momento, se abrió la puerta del salón. Héctor entró apresuradamente, su rostro pálido y los ojos llenos de ira. «Esto es absurdo», exclamó. «Renata, estás delirando. Mariana no es tu hija». Mariana se volvió hacia él, su mirada helada. «¿Por qué me alejaste de esta familia?», preguntó con voz firme. «¿Qué estabas intentando ocultar?». Héctor se quedó en silencio por un momento. Luego recuperó su compostura y sonrió, aunque la expresión parecía forzada. «No sabes lo que dices, Mariana. Esa familia, ellos solo quieren confundirte. Estás bien conmigo. Siempre lo has estado». «¿Bien?». Mariana avanzó hacia él con el collar en la mano. «¿Y cómo explicas esto? ¿Cómo explicas que tenga los mismos recuerdos, las mismas memorias que Renata describe?». «Este collar», lo sostuvo frente a Héctor, «me pertenecía», dice Isabela. Héctor apartó la mirada. Por primera vez su fachada comenzó a desmoronarse. «Eso no prueba nada. Pudo haber pertenecido a cualquiera», replicó, aunque su voz sonaba menos convencida. Renata se acercó a Mariana. «Héctor, deja de mentir. Mariana tiene derecho a saber quién es. Si no estás dispuesto a decir la verdad, lo descubriremos por nuestra cuenta. Julián ya ha contactado a un laboratorio. Vamos a hacer una prueba de ADN». Héctor dio un paso atrás. Su expresión pasó del enfado al pánico. «No», gritó, «no se necesita ninguna prueba. Todo esto es un error». «¿O temes que la verdad salga a la luz?», preguntó Julián entrando al salón con determinación. «Porque yo creo que sabes exactamente lo que ocurrió hace 17 años». Mariana miró a Héctor. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino decisión. «Voy a hacerme esa prueba. Necesito saber quién soy. Necesito saber toda la verdad». Héctor quedó inmóvil. Por fin la situación se le escapaba de las manos. Renata abrazó a Mariana con fuerza. «Todo va a estar bien. Te prometo que descubrirás quién eres realmente», susurró. Esa noche, Mariana volvió a su casa con el corazón cargado de incertidumbre. Sabía que el día siguiente marcaría un antes y un después en su vida. Se tumbó en la cama, sosteniendo la fotografía de la niña con la muñeca. El amanecer traería respuestas, pero también temía lo que podrían revelar. Primer párrafo del capítulo 12. Conexiones peligrosas. A la mañana siguiente, Mariana se dirigió al orfanato donde había crecido. Cada paso hacia la entrada hacía que su corazón latiera más rápido. Las paredes blancas del edificio despertaban recuerdos confusos. Allí, esperaba encontrar documentos que podrían confirmar lo que temía, que su vida había sido construida sobre una mentira. Sabía que Héctor intentaría detenerla, pero estaba decidida. La verdad estaba cada vez más cerca. A la mañana siguiente, Mariana se dirigió al orfanato donde había crecido. Cada paso hacia la entrada hacía que su corazón latiera más rápido. Las paredes blancas del edificio despertaban recuerdos confusos. Allí, esperaba encontrar documentos que podrían confirmar lo que temía, que su vida había sido construida sobre una mentira. Sabía que Héctor intentaría detenerla, pero estaba decidida. La verdad estaba cada vez más cerca. La recepcionista, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño, levantó la mirada cuando Mariana entró. «Buenos días, ¿puedo ayudarte?», preguntó con amabilidad. «Me llamo Mariana, crecí aquí. Necesito acceder a los registros antiguos, es importante», dijo Mariana con una voz que no admitía negativas. La mujer la observó con atención y asintió lentamente. «Sí, recuerdo haberte visto aquí. Ven conmigo». Mariana la siguió por un pasillo estrecho hasta una sala pequeña llena de archivadores. El aire olía a papel viejo y a polvo. La mujer sacó una caja etiquetada con el año en que Mariana había sido registrada en el orfanato. «Aquí están los documentos de esa época. Toma el tiempo que necesites». Cuando se quedó sola, Mariana comenzó a revisar cada carpeta con manos temblorosas.
Pasó páginas que relataban historias de niños con destinos inciertos hasta que encontró una ficha con su nombre, Mariana Torres. Pero algo llamó su atención. La entrada del documento indicaba que había sido ingresada al orfanato bajo tutela de un hombre llamado Ricardo Salinas. Mariana frunció el ceño. Ese nombre no le era familiar. Continuó leyendo y en un apartado del expediente encontró algo que le heló la sangre. Tutor temporal, Héctor Salazar, alias Ricardo Salinas. El documento detallaba que Héctor había presentado papeles falsos para registrarla bajo un nombre distinto. Mariana soltó el papel con incredulidad. Todo lo que Héctor le había dicho era mentira. Había usado una identidad falsa. ¿Qué más estaba ocultando? Un golpe sordo en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Mariana giró la cabeza y vio a Julián de la Vega entrando. «Mariana, supe que estabas aquí. ¿Encontraste algo?», preguntó, respirando con dificultad como si hubiera corrido. Mariana le mostró el documento. «Mira esto. Héctor usó un nombre falso para registrarme. Ricardo Salinas. Todo lo que dijo era mentira. Me alejó de mi familia a propósito». Julián tomó la hoja y la examinó, su expresión endureciéndose. «Esto lo cambia todo. Ahora tenemos pruebas». Mariana se dejó caer en una silla. El peso de la revelación la aplastaba. Las imágenes de su infancia regresaban a su mente. Un jardín, el olor a rosas, el sonido de una fuente, todo encajaba. Había sido apartada de su familia. «Tengo que enfrentarlo», dijo Mariana con voz temblorosa. «Necesito saber por qué lo hizo». Julián colocó una mano en su hombro. «No estás sola. Mi madre y yo te apoyaremos. Héctor no saldrá impune de esto». De repente el teléfono de Mariana vibró. Un mensaje de Héctor apareció en la pantalla. «No busques más. Todo lo hice por ti. Podemos hablar». «¿Quiere verme?», dijo Mariana mostrando el mensaje a Julián. «No vayas sola», advirtió él. «Tengo que hacerlo. Necesito escuchar la verdad de su boca», respondió Mariana con determinación. Al salir del orfanato el sol brillaba intensamente, pero para Mariana el día se sentía oscuro. La traición de Héctor la había marcado, pero también la fortalecía. Ya no era la misma mujer que él había manipulado. Sabía que la conversación que estaba por tener determinaría su futuro. La verdad estaba cerca y estaba lista para enfrentarse a ella. Héctor esperaba en su despacho, con la mirada fija en la ventana. El reflejo de su rostro mostraba a un hombre que había perdido el control. Sabía que Mariana estaba a punto de descubrir todo. Cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose, se levantó de su asiento. Mariana entró con paso firme, los documentos en la mano. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo ella sin rodeos. Héctor respiró hondo. Había llegado el momento de enfrentar sus pecados. «Mariana, escúchame», comenzó levantando las manos en un gesto apaciguador. «Puedo explicarlo». «¿Explicarlo?», interrumpió ella arrojando los documentos sobre el escritorio. «¿Vas a explicar cómo mentiste sobre tu identidad? ¿Cómo me alejaste de mi verdadera familia usando un nombre falso?». Héctor bajó la mirada hacia los papeles. Los registros del orfanato, su nombre falso, Ricardo Salinas. La verdad desnuda. Sabía que no podía negarlo. «Lo hice por ti», murmuró. «Todo lo que hice fue para protegerte». «¿Protegerme?», repitió Mariana con incredulidad. «¿De qué? ¿De mi madre? ¿De mi familia? Me robaste mi vida». Héctor dio la vuelta al escritorio, acercándose a ella. «Escúchame, Mariana. Ellos no eran lo que crees. Esa familia solo quería usarte. Tú eras demasiado joven para entender». Mariana dio un paso atrás con la mirada endurecida. «No tienes derecho a decidir eso por mí. Tú decidiste por mí, me apartaste. ¿Por qué? Dime la verdad». Héctor guardó silencio por un momento. Luego se giró hacia un cajón de su escritorio y lo abrió. Sacó un sobre grueso, lo colocó sobre la mesa y lo empujó hacia Mariana. «Aquí hay dinero. Más del que podrías imaginar. Podemos irnos, empezar de nuevo. Deja esto atrás», dijo con un tono persuasivo. «No necesitas esa familia». Mariana lo miró atónita. Después una risa amarga escapó de sus labios. «¿Crees que todo se soluciona con dinero?», preguntó. «Me quitaste mi identidad y ahora piensas comprar mi silencio». Héctor se acercó más. «No entiendes, Mariana. Si sigues por este camino arruinarás todo, te arruinarás. No sabes lo que esa familia es capaz de hacer». Mariana apretó los puños. «Lo que no sé es por qué debería creerte. Todo lo que he descubierto prueba que me mentiste desde el principio». En ese momento la puerta se abrió. Renata de la Vega y Julián entraron en la habitación. Héctor se quedó helado.
No esperábamos que la conversación se diera tan rápido, dijo Renata, su tono gélido. Pero creo que es el momento perfecto para proponer algo. ¿Qué hacen aquí?, gruñó Héctor, retrocediendo. Venimos a buscar la verdad, respondió Renata mirando a Mariana con calidez. Mariana, la única forma de acabar con esto es con un examen de ADN. Solo así confirmaremos quién eres realmente. Héctor se tensó. Mariana lo miró fijamente. ¿Tienes algo en contra de eso?, preguntó ella. Héctor apretó los labios. Sabía que ese examen sería su ruina, pero se obligó a sonreír aunque la tensión era evidente en su rostro. Haz lo que quieras. Si eso te tranquiliza, adelante, dijo, pero su tono carecía de convicción. Renata se acercó a Mariana y tomó su mano. Te apoyaremos en cada paso. La verdad saldrá a la luz. Héctor desvió la mirada. Sabía que el momento que tanto temía estaba cerca. Mariana, con la mirada firme, asintió. Entonces haremos el examen. Y después quiero que me digas toda la verdad, Héctor, sin más mentiras. La tensión en la sala era palpable. Héctor sabía que su máscara se estaba resquebrajando. Pronto no habría nada detrás de ella. Julián revisaba documentos en la biblioteca de la mansión de la Vega. Cada página que leía revelaba más sobre el oscuro pasado de Héctor. Entre los papeles encontró una foto vieja. Héctor vestido como chofer, de pie junto a un coche con el escudo de la familia de la Vega. Julián apretó la foto entre sus dedos. Sabía que había más en su historia, murmuró. El pasado de Héctor estaba a punto de ser expuesto. Mientras tanto, Lucía se encontraba en la habitación que compartió con Héctor durante años. Al revisar un cajón del armario, encontró una carpeta oculta bajo ropa vieja. La abrió con manos temblorosas. Su contenido la dejó helada. Cartas, documentos y recibos que mostraban transferencias de dinero a nombre de Ricardo Salinas, el mismo nombre falso que Héctor había usado para registrar a Mariana en el orfanato. ¿Qué es esto?, susurró Lucía, incapaz de creer lo que veía. A medida que leía las cartas, todo se volvió más claro. Héctor había trabajado como chofer para los de la Vega, pero su cercanía a la familia no se debía solo a su empleo. Había planes ocultos, estrategias fríamente calculadas. Lucía recordó cada mirada esquiva de Héctor, cada excusa, cada silencio. Se sintió traicionada. La duda se apoderó de su mente. ¿Había amado alguna vez al verdadero Héctor o solo a la fachada que él había construido? Decidida, tomó la carpeta y salió de la habitación. Tenía que entregársela a Mariana. Esta debía conocer toda la verdad. De vuelta en la biblioteca, Julián continuaba revisando documentos. Encontró un contrato firmado por Héctor donde aceptaba un pago considerable tras la desaparición de Isabela de la Vega. Julián sintió un escalofrío. «Esto es lo que necesitábamos», susurró. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Un sonido en la puerta lo hizo girarse. Era Lucía con la carpeta en las manos. «Julián, encontré esto», dijo respirando con dificultad. «Creo que necesitas verlo». Julián tomó la carpeta y al revisar su contenido frunció el ceño. «Todo apunta a Héctor», murmuró. «Estuvo planeando esto desde el principio». Lucía se sentó en un sillón cercano, cubriéndose el rostro con las manos. «No puedo creer que haya vivido con un hombre así. Pensé que lo conocía». «Nadie imaginó hasta dónde era capaz de llegar», respondió Julián. «Pero la verdad está saliendo a la luz». Mariana entró en la biblioteca en ese momento, con expresión seria. Había recibido el mensaje de Julián para reunirse allí. Sus ojos se posaron en la carpeta sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó. Lucía levantó la mirada. «Documentos. Pruebas de que Héctor nunca fue quien dijo ser, que te alejó de tu familia a propósito». Julián le tendió el contrato que acababa de encontrar. «Mira esto. Héctor aceptó dinero poco después de que desaparecieras. Trabajaba para nosotros, pero tenía un plan más grande». Mariana tomó el papel con manos temblorosas. Cada palabra que leía le confirmaba lo que había temido. Héctor la había utilizado, la había mantenido alejada de su verdadera familia durante años. La ira y la tristeza la invadieron al mismo tiempo. «Entonces, todo fue un plan, toda mi vida con él fue una mentira», dijo en voz baja. Lucía se acercó. «Mariana, hay algo más». «Encontré esto», dijo, señalando los recibos de transferencia. El dinero provino de cuentas vinculadas a empresas asociadas a la familia de la Vega. Héctor planeó cada paso. Mariana respiró hondo. Su determinación se fortaleció. «Haré el examen de ADN, y si se confirma que soy Isabela, Héctor tendrá que pagar por todo lo que hizo». Julián asintió. «Te acompañaremos.
No dejarás que enfrentes esto sola. Lucía, aunque devastada, también asintió. Había amado a Héctor, pero ya no podía defender lo indefendible. Horas más tarde, en una clínica privada, Mariana se sometió al examen de ADN. El silencio en la sala de espera era denso. Héctor no se presentó. Sabía que su tiempo se acababa. Al salir, Mariana se detuvo bajo el cielo gris de la tarde. Sea cual sea el resultado, quiero respuestas, dijo con firmeza, y esta vez nadie me las va a negar. El teléfono de Mariana sonó temprano a la mañana siguiente. Con el corazón acelerado contestó: «Señorita Torres, tenemos los resultados del examen de ADN», dijo una voz al otro lado de la línea. Mariana tragó saliva. Este era el momento que había estado esperando. La verdad por fin estaba a punto de ser revelada. Minutos después, Mariana llegó a la clínica acompañada de Julián y Renata. El aire estaba cargado de tensión. La recepcionista los condujo a una sala privada donde un médico esperaba con un sobre en las manos. Mariana sintió que el tiempo se detenía. «Los resultados son concluyentes», dijo el médico abriendo el sobre. «Mariana Torres es, en efecto, Isabela de la Vega». El silencio llenó la sala. Mariana bajó la mirada, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Renata rompió en llanto y la abrazó con fuerza. «Sabía que eras tú», susurró. «Siempre lo supe». Julián colocó una mano en el hombro de Mariana, esbozando una sonrisa emocionada. «Bienvenida a casa, hermana». Pero mientras todos celebraban la confirmación, Mariana no podía apartar de su mente la imagen de Héctor. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué lo había motivado a destrozar su vida? Horas después, en la mansión de la Vega, Renata convocó a una conferencia de prensa. La verdad debía ser conocida. Mariana, aunque aún conmocionada, accedió a presentarse. El salón se llenó de periodistas ansiosos por conocer la historia de la heredera perdida. Cuando Renata tomó el micrófono, su voz sonó firme. «Después de años de dolor y búsqueda, hoy confirmamos que mi hija, Isabela de la Vega, ha regresado a su hogar». Los flashes de las cámaras iluminaron la sala. Mariana se mantuvo a un lado, con la cabeza en alto. Estaba lista para reclamar su lugar. De repente, la puerta del salón se abrió de golpe. Héctor apareció, visiblemente alterado. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Mariana. «No, esto no puede ser», gritó. «Ella no es Isabela». El murmullo entre los periodistas se intensificó. Renata se volvió hacia Héctor, su mirada cargada de desprecio. «El ADN no miente, Héctor. Mariana es mi hija, la hija que te llevaste». Héctor avanzó tambaleante. «Yo te salvé», gritó dirigiéndose a Mariana. «Tu familia solo quería explotarte, te di una vida mejor». «Una vida mejor», respondió Mariana con frialdad. «Me arrebataste mi identidad, me privaste de mi madre, de mi familia, todo por tu codicia». Héctor cayó de rodillas cubriéndose el rostro. Los periodistas capturaban cada momento. Su máscara, cuidadosamente construida durante años, se había desmoronado. «Yo solo quería lo que merecía», murmuró. «Trabajé para esta familia durante años, siempre a la sombra, siempre invisible. Cuando vi la oportunidad, la tomé». Renata se acercó, su porte imponente. «Robaste a mi hija para vengarte de nosotros», dijo. «Pero el destino te alcanzó, Héctor, y ahora pagarás». Los oficiales de policía entraron en la sala en ese momento. Héctor levantó la vista, desesperado. «No, ella me amaba, yo la cuidé». Mariana se mantuvo firme. «Me cuidaste con mentiras, pero ahora tengo la verdad». Los oficiales esposaron a Héctor. Mientras lo llevaban, este gritaba incoherencias. Mariana lo observó en silencio. Podía ver al hombre que había controlado su vida, ahora reducido a nada. La conferencia continuó. Renata y Julián respondieron preguntas, mientras Mariana se mantuvo en silencio. En su interior, una batalla se libraba. ¿Podría perdonar a quien le había robado tantos años? ¿Debería buscar venganza? Esa noche, mientras observaba la ciudad desde el balcón de su habitación en la mansión de la Vega, Mariana se enfrentó a su mayor dilema. Tenía su familia, su nombre, su lugar en el mundo, pero el dolor persistía. ¿Perdonarlo?, susurró al viento. ¿O hacer que pague hasta el final? La luna brillaba sobre la ciudad. La decisión, sabía, definiría no solo su futuro, sino también quién se convertiría a partir de ese momento. Al amanecer, Mariana se despertó con el sonido de su teléfono. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. «No todo lo que sabes es verdad. Ven al viejo mirador si quieres descubrir el secreto que Héctor nunca contó». Mariana frunció el ceño. ¿Qué más podía haber oculto?
El juego de engaños aún no había terminado. Con el corazón latiendo con fuerza, Mariana se vistió apresuradamente. La idea de que aún hubiera secretos la atormentaba. A lo lejos, la ciudad comenzaba a despertar, pero en su mente, la noche seguía siendo densa. Tomó su abrigo y salió de la mansión, decidida a obtener respuestas definitivas. El viejo mirador estaba desierto. El aire fresco de la mañana golpeaba su rostro, mientras el sol apenas asomaba en el horizonte. Esperó en silencio, hasta que escuchó pasos acercándose. Era Julián. «Te seguí», admitió. «No iba a dejar que vinieras sola. Algo no está bien». Mariana asintió. Juntos esperaron. Entonces, de entre las sombras, apareció un hombre con un sobre en la mano. «Esto es lo que Héctor nunca quiso que supieras», dijo antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Mariana abrió el sobre. Dentro había fotografías antiguas y una carta. En las fotos, Héctor aparecía vestido de chofer, pero lo que realmente llamó su atención fue una imagen de Héctor con un hombre mayor, sonriendo frente a un coche con el logo de la familia de la Vega. La carta estaba escrita a mano. «Isabela, si alguna vez lees esto, debes saber que todo lo que hice fue para protegerte. No fui yo quien planeó llevártela. Me vi obligado. Había amenazas, deudas, y alguien más movía los hilos. Pero al final no pude devolverte. Me encariñé contigo. Perdóname si puedes. Héctor». Mariana se quedó en silencio. Julián miró las fotos y frunció el ceño. «Ese hombre junto a Héctor es el antiguo socio de mi padre. Se creía que había muerto en un accidente años atrás. El misterio se profundizaba. Héctor, al parecer, no había actuado solo, pero antes de que pudieran procesarlo, un sonido fuerte rompió el aire. La policía escoltaba a Héctor a una sala de interrogatorios. «¿Por qué no lo contaste?», preguntó Renata mirando fijamente a Héctor. Héctor, esposado, alzó la mirada. Sus ojos, cansados, reflejaban derrota, pero también resignación. ¿De qué habría servido? Nadie me habría creído. Fui el peón de alguien más. Cuando vi la oportunidad, la tomé. Pero no fui el autor intelectual. Yo solo cumplía órdenes». Un murmullo recorrió la sala. Mariana se adelantó. «¿Quién?», preguntó con voz firme. Héctor sonrió tristemente. «El verdadero enemigo siempre estuvo cerca. Yo solo fui la sombra, pero al final la verdad siempre encuentra su camino». Renata negó con la cabeza. «No importa quién más estuvo involucrado. Tú ejecutaste el plan. Te llevaste a mi hija». Héctor suspiró. «Porque pensé que la familia de la Vega nunca valoró lo que tenía. Vi una oportunidad de tener algo que siempre me fue negado. Poder, respeto. Pero no contaba con que me importaras. No esperaba quererte como a una hija». Mariana sintió un nudo en la garganta. Era difícil escuchar esas palabras después de tanto dolor. «Eso no justifica lo que hiciste», replicó. «Me quitaste mi vida, mi historia. Nada puede reparar eso». Héctor asintió. «Lo sé, y estoy preparado para pagar el precio. Pero por favor, cuando descubras toda la verdad, recuerda que al menos intenté protegerte a mi manera». La policía lo escoltó fuera de la sala. Mariana quedó observando su figura desaparecer. Julián se acercó a ella. «¿Qué harás ahora?». Mariana miró el sobre que aún sostenía. «Descubrir todo. Si hay alguien más detrás de esto, lo encontraré». El sol brillaba sobre la ciudad. Mariana sabía que el camino hacia la verdad aún no había terminado. Cada respuesta traía nuevas preguntas, pero esta vez estaba lista para enfrentarlas todas. Días después, la noticia de la caída de Héctor llenaba los titulares. Sus negocios colapsaban, sus propiedades eran embargadas. Mariana, desde el balcón de la mansión de la Vega, observaba cómo el imperio que Héctor había construido sobre mentiras se desmoronaba. Pero su mente seguía enfocada en el sobre, en la fotografía del hombre desconocido. Sabía que el juego aún no había terminado. Las imágenes de la prensa mostraban a Héctor siendo escoltado por la policía, su rostro demacrado y sin el aire arrogante que lo había caracterizado. Empresas que antes lo adulaban, ahora negaban cualquier relación con él. Sus propiedades fueron subastadas y cada título que ostentaba fue revocado. El poderoso hombre que alguna vez había manejado negocios millonarios ahora se encontraba reducido a nada. Lucía, por su parte, observaba todo en silencio. Había amado a Héctor, o al menos la versión de él que conocía, pero cada descubrimiento, cada mentira expuesta, le había demostrado que aquel hombre nunca existió. Con paso firme, se dirigió a la prisión donde Héctor aguardaba su juicio. «Lucía», susurró Héctor al verla, «sabía que vendrías,
Podemos arreglar esto. Aún hay tiempo para nosotros. Ella lo miró con una mezcla de compasión y resolución. No, Héctor, no hay nada que arreglar. Todo lo que construiste fue una farsa. No puedo seguir atada a tus mentiras. Por favor. Héctor intentó acercarse, pero las esposas y la mirada fría de Lucía lo detuvieron. He pedido el divorcio, anunció ella sin vacilar. Es hora de que cada uno siga su camino. Voy a reconstruir mi vida sin ti. Héctor bajó la cabeza derrotado. Lucía se marchó sin mirar atrás, dejando tras de sí el último vestigio de un pasado que se negaba a llevar consigo. De vuelta en la mansión, Renata organizaba una ceremonia para reconocer oficialmente a Mariana como la heredera de la familia de la Vega. Invitados de toda la alta sociedad asistieron, ansiosos por ver a la joven que había regresado de entre las sombras del pasado. «Hoy es un día importante», dijo Renata frente a los asistentes. «Mi hija Isabela de la Vega ha vuelto a su hogar, y con ella, el legado de nuestra familia sigue adelante». Mariana, vestida con un elegante traje blanco, subió al estrado. Los flashes de las cámaras la cegaban, pero ella mantuvo la cabeza en alto. Aunque las heridas del pasado aún dolían, sabía que estaba donde debía estar. «Gracias por recibirme», comenzó con voz firme. «Aunque mi camino hasta aquí estuvo lleno de sombras, hoy sé quién soy. Soy Isabela de la Vega, y estoy lista para honrar este nombre». El aplauso retumbó en la sala. Julián sonrió desde un lado, orgulloso de su hermana. Renata, con lágrimas en los ojos, se acercó para abrazarla. Por primera vez en años, la familia de la Vega estaba completa. Esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, Mariana regresó al balcón donde había comenzado su día. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna. El sobre con la fotografía del hombre desconocido seguía en sus manos. «¿Quién eres realmente?», murmuró. Julián se acercó. «¿Aún piensas en él?». «Sí, siento que esta historia no ha terminado. Héctor mencionó que alguien más estaba detrás de todo, y tengo que saber quién es». Julián asintió. «Sea quien sea, lo encontraremos juntos». Mariana sonrió. Aunque el imperio de Héctor se había derrumbado, las respuestas que buscaba aún estaban al alcance, y esta vez no se detendría hasta descubrir toda la verdad. La mañana siguiente trajo consigo un aire de incertidumbre. El juicio de Héctor se acercaba y la ciudad entera esperaba el veredicto. Mariana observaba desde la ventana, el sobre aún en su escritorio. La pregunta seguía latente en su mente. ¿Debería buscar justicia hasta el final o aprender a perdonar a quien le arrebató su pasado? El eco de pasos resonó en el pasillo. Era Renata, quien entró en la habitación con semblante serio. Se acercó a Mariana y colocó una mano firme sobre su hombro. «Hoy se hará justicia, hija. Ese hombre debe pagar por lo que te hizo», declaró con determinación. Mariana asintió, pero la duda seguía carcomiéndola. Se giró para mirar a su madre. «¿Y si la justicia no es suficiente? ¿Y si lo que realmente necesito es dejar todo atrás?». Renata frunció el ceño. «No después de todo lo que sufriste. Mereces verlo caer, es lo correcto». Antes de que Mariana pudiera responder, Julián entró en la habitación. Observó la tensión en el aire y suspiró. «Mariana, madre, debemos partir, el juicio comenzará en breve». El trayecto al juzgado fue silencioso. Mariana, sentada en la parte trasera del automóvil, observaba las calles de la ciudad que ahora reclamaba como suya. Todo se sentía extraño. Había recuperado su nombre, su lugar, pero las heridas aún no cerraban. Al llegar, los fotógrafos y periodistas se amontonaban en la entrada. Gritaban preguntas que Mariana apenas escuchaba. Julián le ofreció su brazo, y juntos atravesaron la multitud. Dentro del juzgado, Héctor se encontraba en el banquillo de los acusados. Vestía un traje gris gastado y parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Sus ojos, alguna vez llenos de arrogancia, ahora estaban vacíos. Cuando vio a Mariana, alzó la mirada, casi suplicante. El juez pidió silencio y el juicio comenzó. Renata declaró con firmeza, narrando el dolor de perder a su hija. Julián expuso las pruebas, documentos que demostraban las acciones de Héctor. Cada palabra retumbaba en la sala. Mariana se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en Héctor. Cuando llegó el momento para Héctor de hablar, se levantó lentamente. «Sé que muchos aquí me desprecian», comenzó con voz ronca. «Y lo entiendo, les arrebaté lo más valioso, pero lo hice porque creí que no tenía otra opción. Creí que estaba salvándola de una vida donde nunca sería valorada. Me equivoqué». Mariana sintió que su corazón se encogía. Había esperado odio en sus palabras,
pero lo que escuchaba era resignación. «No busco su perdón», continuó Héctor. «Solo quiero que sepa, Mariana, que cada decisión que tomé, aunque equivocada, la tomé pensando que era lo mejor. Pagué el precio y seguiré pagándolo». La sala quedó en completo silencio. Mariana cerró los ojos. Las palabras de Héctor resonaban en su mente. La furia que había sentido se disipaba, dejando un vacío. ¿Podría perdonarlo? ¿Debería hacerlo? Al finalizar las declaraciones, el juez pidió un receso antes de emitir el veredicto. Mariana salió al pasillo, seguida por Julián. «¿Estás bien?», preguntó él. «No lo sé», respondió ella mirando al horizonte. «Creí que todo sería más sencillo. Creí que odiarlo sería suficiente». «No tienes que decidir ahora», dijo Julián. «A veces la verdadera justicia se encuentra en lo que decidimos dejar ir». Mariana asintió. Miró el sobre que aún llevaba consigo. Recordó las palabras de Héctor, la carta que había escrito. Quizás había más en la historia de lo que todos sabían. Cuando el juez regresó, el veredicto fue anunciado. Héctor sería condenado a prisión por los crímenes cometidos. La sala explotó en murmullos. Mariana se levantó lentamente. La justicia había hablado. Mientras Héctor era escoltado fuera de la sala, se detuvo un momento al pasar junto a Mariana. «Gracias por escucharme», susurró. Ella no respondió. Lo observó desaparecer tras la puerta. Había llegado al final de una etapa, pero el verdadero cierre aún estaba en su interior. De regreso a la mansión, Renata y Julián celebraban el resultado, pero Mariana se retiró temprano. Se sentó junto a la ventana de su habitación, el sobre en sus manos. «Justicia o perdón», murmuró. «Quizás algún día lo sepa». Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho se sentía más liviano. La historia de Héctor había terminado, pero la suya apenas comenzaba. La mañana siguiente, el tribunal estaba repleto. El juicio final de Héctor sería transmitido en vivo, y todos esperaban escuchar las últimas palabras del hombre que engañó a una ciudad entera. Mariana se preparaba para enfrentar lo que sería el último capítulo de una historia marcada por traiciones y verdades dolorosas. Las cámaras se alineaban en el interior del juzgado y el murmullo del público creaba una atmósfera tensa. Mariana, vestida de manera sobria, entró en la sala acompañada de Julián. Su mirada recorrió el espacio hasta posarse en Héctor, quien estaba en el banquillo de los acusados. El hombre que alguna vez había representado poder y control, ahora parecía una sombra de sí mismo. Lucía también estaba presente, sentada en la primera fila. Sus ojos reflejaban determinación. Cuando el juez entró y la sala quedó en silencio, Lucía se levantó. Llevaba una carpeta en la mano. Mariana la observó con sorpresa. Lucía se dirigió hacia el estrado de los testigos. «Señoría, tengo pruebas adicionales», anunció con voz firme. El juez asintió, permitiéndole hablar. Lucía abrió la carpeta y expuso documentos financieros, cartas y fotografías. Estos documentos demuestran las verdaderas intenciones de Héctor. Durante años, desvió fondos, utilizó identidades falsas y construyó un imperio basado en mentiras. Pero lo más importante, aquí hay evidencia de que planeó el secuestro de Mariana desde mucho antes de lo que confesó. Nunca fue un error o una oportunidad, fue un plan calculado. Los murmullos se intensificaron. Mariana sintió que su respiración se detenía por un momento. Héctor mantuvo la cabeza baja, sin mirarla. «Señor Héctor Salazar, ¿qué tiene que decir ante estas nuevas pruebas?», preguntó el juez. Héctor se levantó con dificultad. Su rostro mostraba resignación, pero sus ojos, por primera vez, revelaban algo más. Cansancio, derrota. «Todo lo que dice Lucía es cierto», admitió. «No tengo excusas. Mi vida fue una búsqueda constante de algo que nunca tuve. Creí que si podía tenerlo todo, el vacío se llenaría. Pero estaba equivocado. Robé una vida que no me pertenecía». La sala quedó en completo silencio. Mariana lo miró con atención. Aquellas palabras sonaban diferentes esta vez. Ya no era el hombre que justificaba sus actos. Era alguien que finalmente aceptaba su verdad. «Sin embargo», añadió Héctor, «lo único que lamento es el dolor que causé. Sobre todo a ti, Mariana. Si pudiera cambiar algo, sería devolverte cada uno de esos años». El juez asintió lentamente. Se aceptan las pruebas presentadas. El tribunal se retira a deliberar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mariana salió al pasillo, respirando profundamente. Julián se acercó. «¿Cómo te sientes?». «No lo sé», respondió ella. «Escucharlo admitir todo.
Pensé que sentiría alivio, pero no es así. Lucía se unió a ellos. Hice lo que debía hacer. No podía permitir que escapara de toda la verdad. Lo sé, dijo Mariana. Gracias por hacerlo. Después de una larga espera, el juez regresó a la sala. El murmullo cesó de inmediato. Este tribunal declara a Héctor Salazar culpable de todos los cargos, anunció. Será sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en murmullos. Héctor se mantuvo de pie aceptando su destino. Cuando los oficiales se acercaron para escoltarlo, pidió un momento. Mariana, llamó. Ella se acercó lentamente. La sala contuvo la respiración. No espero tu perdón, susurró, pero espero que puedas vivir en paz. No dejes que lo que hice defina quién eres. Mariana lo miró fijamente. Después de todo, no había odio en su corazón, solo un cansancio profundo. Viviré, respondió, y encontraré paz. Tú también deberías intentarlo. Héctor asintió antes de ser llevado fuera de la sala. Con su partida, Mariana sintió que un ciclo se cerraba. El hombre que había controlado su destino ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, desde su habitación en la mansión de La Vega, Mariana miró la ciudad iluminada. El sobre con las fotografías y cartas seguía en su escritorio. Lo tomó, lo miró por última vez y lo arrojó al fuego. El pasado ya no tenía control sobre ella. Cerró los ojos. Mañana sería un nuevo comienzo. Por primera vez en su vida el futuro estaba en sus manos. El amanecer trajo consigo un aire de esperanza. Mariana se preparaba para visitar la prisión donde Héctor había sido recluido. Había recibido una carta de él, una última petición. Esta vez no buscaba justificaciones, sino un cierre definitivo. Mariana respiró hondo. Estaba lista para escuchar lo que Héctor tenía que decir. El trayecto hacia la prisión fue silencioso. Cada kilómetro recorrido intensificaba las emociones que se agitaban en su interior. ¿Qué podía decirle Héctor que cambiara algo? Aún así, sentía que necesitaba escuchar esas palabras para dejar todo atrás. Al llegar, el frío de las paredes grises del edificio la recibió como un recordatorio de los años robados. «Señorita de la Vega, sígame», indicó un guardia guiándola por pasillos fríos e iluminados por luces parpadeantes. En la sala de visitas, Héctor esperaba. Vestía el uniforme gris de prisionero y su rostro mostraba arrugas que el tiempo y la culpa habían marcado. Mariana se sentó frente a él, con una expresión serena pero firme. «Gracias por venir», murmuró Héctor bajando la mirada. «No sabía si aceptarías mi invitación». «Dijiste que era importante», respondió Mariana. «Así que aquí estoy, pero no esperes perdón, no estoy segura de tenerlo para ti». Héctor asintió con tristeza. «No lo espero. Solo quería verte una última vez para decirte lo que nunca pude. Durante años creí que tenía el control, que podía construir una vida a partir de mentiras. Pero cuando supe que ibas a descubrir la verdad, el miedo me dominó. No porque temiera perder todo, sino porque sabía que perdería lo único que, de alguna manera, significaba algo para mí, tú». Mariana lo observó en silencio. Había odio en su interior, pero también compasión. No por el hombre que la había engañado, sino por alguien que había vivido una vida vacía. «¿Por eso hiciste todo lo que hiciste?», preguntó. «¿Por miedo?». «Por miedo, sí, pero también por orgullo. Creí que podía ser alguien que mereciera respeto. Y cuando te llevé, pensé que te estaba salvando. Fue una mentira que me conté a mí mismo durante años», respondió Héctor con voz quebrada. Lucía entró en la sala en ese momento. Sus pasos resonaron en el suelo de concreto. Héctor levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Lucía», susurró, «no pensé que vendrías». «No vine por ti», dijo Lucía cruzando los brazos. «Vine porque también necesito cerrar este capítulo». Héctor asintió lentamente. «Te fallé. Fui egoísta y te arrastré a mis mentiras. No espero que me perdones, pero quería decírtelo». Lucía lo miró, sus ojos duros pero sinceros. «No te perdono, pero tampoco quiero seguir cargando con esto. Necesito avanzar». Héctor asintió, aceptando la sentencia más dura, la indiferencia de quien un día estuvo a su lado. Mariana se levantó, su figura erguida, segura. «¿Eso era todo lo que querías decir?», preguntó. «Una cosa más», murmuró Héctor. «Espero que, aunque nunca pueda enmendar lo que hice, algún día encuentres en tu corazón un espacio para el perdón. No por mí, sino por ti misma». Mariana respiró hondo. Comprendía sus palabras, pero no estaba lista para ofrecer lo que Héctor pedía. «Quizá algún día, pero no hoy», dijo dándose la vuelta. Lucía la siguió. Juntas salieron de la sala.
dejando a Héctor solo en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras caminaban hacia la salida, Mariana miró el cielo despejado. ¿Te sientes mejor?, preguntó Lucía. No lo sé, admitió Mariana, pero al menos sé que él ya no tiene poder sobre mí. Eso es suficiente por ahora. La brisa fresca acarició sus rostros. Por primera vez, Mariana sintió que el pasado comenzaba a soltar su agarre. No había olvido, tampoco perdón inmediato, pero sí un futuro esperando ser escrito. Cuando llegaron a la mansión, Renata y Julián las esperaban en la entrada. Mariana sonrió, un gesto que brotaba del alma. ¿Terminó todo?, preguntó Renata. No lo sé, respondió Mariana, pero sé que estoy lista para seguir adelante. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba en la distancia, Mariana se permitió soñar con un mañana distinto. El dolor seguiría ahí, pero la esperanza comenzaba a abrirse paso, y, aunque el perdón no llegara hoy, sabía que el tiempo se encargaría de sanar las heridas. Los días siguientes trajeron consigo un aire de calma. Mariana decidió volcar su tiempo en proyectos sociales, buscando ayudar a quienes, como ella, habían sido víctimas de circunstancias injustas. Pero cada paso hacia el futuro traía consigo ecos del pasado. Renata intentaba acercarse, mientras Lucía buscaba un nuevo propósito. El dolor persistía, pero la vida, poco a poco, comenzaba a abrirse camino. Cada mañana, Mariana visitaba un centro comunitario donde jóvenes en situación de riesgo encontraban apoyo y orientación. Observaba sus rostros, algunos llenos de esperanza, otros marcados por el sufrimiento. Se veía reflejada en ellos. Había aprendido que no podía cambiar su pasado, pero sí podía influir en el futuro de otros. Hoy hablaremos de segundas oportunidades, anunció a un grupo de adolescentes, porque todos merecemos una. Los jóvenes la escuchaban con atención. Cada historia compartida la acercaba más a su propia sanación. No se trataba solo de ayudar, se trataba de reconstruirse a sí misma. Mientras tanto, Renata preparaba una cena en la mansión. Había invitado a Mariana con la esperanza de fortalecer su vínculo. La distancia emocional entre ambas era palpable, pero Renata estaba decidida a remediarlo. «Hija, ¿vendrás esta noche?», preguntó Renata por teléfono. «Claro, madre. Llegaré a tiempo», respondió Mariana con una sonrisa forzada. La cena transcurrió entre conversaciones formales y recuerdos dolorosos. Sin embargo, al final, Renata se atrevió a hablar desde el corazón. «Mariana, sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero conocerte, entender quién eres ahora. ¿Me permitirías acompañarte a uno de tus proyectos?». Mariana la miró sorprendida. Aquel gesto significaba más de lo que Renata imaginaba. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Por su parte, Lucía había dejado atrás el mundo de lujos y apariencias. Había encontrado un nuevo propósito en una organización que apoyaba a mujeres víctimas de violencia. El trabajo le ofrecía la paz que tanto había buscado. «Nunca pensé que encontraría sentido en algo así», le confesó a Mariana durante una tarde en el centro comunitario. «Pero ayudar a otras mujeres me hace sentir que todo el dolor que viví no fue en vano». «Estás haciendo un bien inmenso», respondió Mariana. «Estoy orgullosa de ti». Lucía sonrió, y en ese gesto ambas comprendieron que sus caminos se habían cruzado por una razón más profunda que el sufrimiento compartido. Un día, Renata acompañó a Mariana al centro comunitario. Observó con asombro cómo su hija lideraba talleres y aconsejaba a los jóvenes. Vio la fortaleza en ella, la luz que ni siquiera los años de mentiras y dolor pudieron apagar. «Eres increíble, Mariana», susurró Renata, «y quiero ser parte de tu vida, si me lo permites». Mariana se detuvo un momento antes de responder. «Te lo permito, pero debemos construir esto día a día. No será fácil». «Estoy dispuesta a intentarlo», aseguró Renata tomando su mano. Al final de la jornada, mientras el sol se ocultaba, Mariana se sentó en el borde del mirador del centro. Observó el horizonte, respirando profundamente. Lucía se unió a ella. «¿Qué piensas?», preguntó. «Que tal vez el perdón no se da de un día para otro», respondió Mariana. «Pero con cada paso, cada momento como este, siento que el pasado pierde fuerza». Lucía asintió. «Quizás la clave no está en olvidar, sino en aprender a vivir con lo que fue». Mariana sonrió. Por primera vez, sintió que las cicatrices que llevaba eran prueba de su fortaleza y no de su dolor. El camino aún era largo, pero juntas, y con Renata a su lado, sabían que podían recorrerlo. Al volver a casa,
Mariana se detuvo frente al retrato familiar que colgaba en el vestíbulo. La niña que alguna vez fue Isabela de la Vega la miraba desde la imagen, rodeada de un mundo que le habían arrebatado, pero ahora había recuperado su lugar. Con un toque suave en el cristal, se despidió de esa niña, lista para escribir su propia historia. Las semanas transcurrieron con un ritmo sereno. Mariana continuaba su labor en el centro comunitario, mientras Renata y Lucía encontraban su propio camino hacia la sanación. Pero cada cicatriz, visible o no, contaba una historia que aún debía ser enfrentada. Y Mariana estaba lista para hacerlo, sin temor, con la certeza de que el futuro le pertenecía. Cada tarde, al cerrar el centro, Mariana se sentaba en el mirador y observaba la ciudad. Los colores del atardecer se reflejaban en su rostro tranquilo. Reflexionaba sobre todo lo que había vivido, la infancia perdida, los años de engaños, el dolor de la traición. Pero también pensaba en la importancia del perdón. Había aprendido que el perdón no era un regalo para quien había causado daño, sino un regalo para uno mismo, un alivio necesario para seguir adelante. Mientras tanto, en una celda fría y silenciosa, Héctor enfrentaba su propia realidad. La soledad se había convertido en su única compañía. La arrogancia y el orgullo que una vez definieron su carácter se habían desvanecido. Ahora, solo quedaba un hombre roto, obligado a confrontar sus errores. Cada noche repasaba sus decisiones. Había intentado justificar su crimen, pero el vacío persistía. Había amado a Mariana a su manera torcida, pero ahora entendía que ese amor estaba basado en el egoísmo y la posesión. ¿Podré perdonarme algún día?, susurró al techo gris de su celda. Julián se había mantenido cerca de Mariana. La amistad entre ellos se fortalecía con cada encuentro. Compartían conversaciones profundas, paseos tranquilos y silencios cómodos. Julián admiraba la resiliencia de Mariana, su capacidad de reconstruirse después de tanto dolor. A veces pienso en todo lo que podría haber sido diferente si te hubiéramos encontrado antes, le confesó una tarde. No podemos cambiar el pasado, respondió Mariana con una sonrisa serena, pero podemos decidir qué hacemos con lo que tenemos ahora. Julián asintió. Sus miradas se encontraron y por un momento el aire se cargó de una promesa silenciosa. Había un futuro posible, uno donde el dolor quedaba atrás. Una mañana, Mariana recibió una carta sin remitente. Al abrirla, reconoció la caligrafía de Héctor. Sus manos temblaron ligeramente, pero se obligó a leer. Mariana, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesitaba escribirte. Cada día aquí me recuerda las decisiones que tomé, los errores que cometí. No busco tu perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que cada noche cierro los ojos esperando que hayas encontrado paz. Tú eras mi única luz en esta vida oscura que construí. Si alguna vez piensas en mí, espero que no lo hagas con odio. Aunque nunca fui el hombre que merecías, quiero creer que, en algún momento, significaste algo verdadero para mí. Héctor. Al terminar de leer, Mariana cerró los ojos. No sintió rabia ni tristeza, solo un vacío tranquilo, una aceptación que no había tenido antes. Doblando la carta con cuidado, la guardó en un cajón. No estaba lista para perdonar, pero tampoco sentía que lo necesitara. Esa tarde, Julián la llevó a un lugar especial, un jardín escondido detrás de la mansión de la Vega. Lo descubrí hace poco, dijo. Pensé que te gustaría. El jardín estaba lleno de flores vibrantes, árboles frondosos y un banco de piedra en el centro. Mariana respiró profundamente. El aire estaba impregnado de fragancia fresca. Caminó hasta el banco y se sentó. «Es hermoso», susurró. «Pensé que sería un buen lugar para nuevos comienzos», agregó Julián tomando asiento a su lado. Mariana lo miró y sonrió. Los nuevos comienzos no borran las cicatrices, pero les dan un significado diferente. Julián asintió y juntos contemplaron el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que las heridas del pasado se cerraban lentamente. Las cicatrices seguían allí, visibles, pero ya no dolían. Eran recordatorios de lo que había superado. Esa noche, mientras el cielo se teñía de estrellas, Mariana se recostó en su cama, sintiendo una paz desconocida. Había enfrentado su pasado, aceptado su dolor y aprendido a vivir con él. El camino hacia el perdón, tanto para los demás como para sí misma, seguiría siendo largo, pero por primera vez estaba dispuesta a recorrerlo. El amanecer iluminó el jardín donde Mariana había pasado la tarde anterior.
Mientras observaba el horizonte desde su ventana, supo que había llegado el momento de regresar al orfanato donde creció. Allí, entre los recuerdos de una infancia perdida, encontraría las lecciones que el pasado aún tenía para ofrecerle. La mañana estaba clara y fresca cuando Mariana llegó al orfanato. El edificio, que antes había sido gris y deteriorado, ahora estaba completamente reformado. Paredes pintadas de colores alegres, un jardín lleno de flores y risas de niños jugando reemplazaban el ambiente sombrío que ella recordaba. Sonrió al ver a los pequeños correr por el patio. Había aprendido a sobrevivir allí y ahora ese lugar ofrecía esperanza a otros. «Bienvenida, Mariana», la saludó la directora del orfanato, una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida. «Es un honor tenerte de vuelta». «Gracias. Este lugar se ve maravilloso, muy distinto a como lo recordaba», respondió Mariana, recorriendo con la mirada el interior luminoso. «Todo esto ha sido posible gracias a una donación anónima», explicó la directora. «Llegó hace unas semanas. El donante pidió que el orfanato llevara el nombre de una persona especial, Isabela de la Vega». Mariana se detuvo en seco. Su respiración se entrecortó. «¿Héctor, había sido él?» «¿Anónima?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Sí, pero quienquiera que haya sido, nos ha dado una oportunidad para empezar de nuevo». La directora sonrió. «Ven, quiero mostrarte algo». La condujo hasta una sala donde colgaba un retrato de Mariana cuando era niña, con el título: «Para quienes buscan un hogar, nunca dejen de soñar». Mariana sintió un nudo en la garganta. Todo el dolor, todas las dudas, se disiparon en un instante. Héctor, con su último gesto, había devuelto algo que ella creía haber perdido para siempre: su historia. Caminó hasta el retrato y acarició el marco con los dedos. «Gracias», susurró al aire sin esperar respuesta. Mientras exploraba el orfanato, escuchó risas en el patio trasero. Se acercó y vio a un grupo de niños plantando árboles. «¿Quieres ayudarnos?», preguntó una niña ofreciéndole una pala. Mariana sonrió y se unió a ellos. Con cada pala de tierra, sentía cómo las heridas del pasado se cubrían con nuevas raíces de esperanza. «Es curioso», comentó a la directora. «Plantar un árbol es como empezar de nuevo. Las raíces tardan en crecer, pero una vez que lo hacen, son inquebrantables». «Como tú, Mariana. Inquebrantable», respondió la directora con ternura. Al final del día, Mariana se sentó en un banco bajo un árbol recién plantado. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, sintió que podía dejar ir todo. Héctor había hecho lo que pudo en su propio y torcido camino. Ella, en cambio, había elegido otro, uno de compasión, sanación y, poco a poco, perdón. Julián llegó poco después con una sonrisa tranquila. «Sabía que estarías aquí», dijo tomando asiento a su lado. «Este lugar», Mariana señaló el orfanato. «Héctor donó lo que le quedaba para renovarlo. Tal vez no era un hombre bueno, pero al final intentó hacer lo correcto». «¿Lo has perdonado?», preguntó Julián con suavidad. Mariana reflexionó unos segundos. «No del todo, pero he aprendido que el perdón no siempre llega de golpe. A veces llega en fragmentos, como las raíces de un árbol. Con el tiempo, se vuelven fuertes». Julián sonrió. «Eso suena a que estás lista para lo que viene». Mariana miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. «Estoy lista», respondió con firmeza. Cuando se levantaron para marcharse, Mariana miró una última vez el orfanato. Las luces del interior comenzaban a encenderse, iluminando los rostros felices de los niños. Era un lugar de segundas oportunidades, igual que su propia vida. «Vamos, Julián, el futuro nos espera». Con paso firme, se alejaron del lugar. Las lecciones del pasado quedaban atrás, no como cargas, sino como recordatorios de que cada cicatriz tenía un propósito y cada historia un final digno. La ciudad se preparaba para un evento benéfico en honor a los años perdidos. Mariana, rodeada de Renata, Julián y Lucía, organizaba cada detalle. Esta vez, la celebración no era por lo que se había perdido, sino por todo lo que estaba por venir. El salón principal del evento estaba decorado con elegancia, pero sin ostentación. Flores frescas adornaban las mesas y grandes ventanales dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Mariana supervisaba cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Este evento representaba mucho más que una recaudación de fondos. Simbolizaba un nuevo comienzo para todos. «Todo se ve increíble», comentó Lucía acercándose con una copa de agua. «¿Cómo te sientes?» «Más tranquila de lo que pensé»,
respondió Mariana esbozando una sonrisa. Este evento no es solo para recaudar fondos, es una celebración de segundas oportunidades. Renata apareció poco después, vestida de manera impecable pero sencilla. Sus ojos brillaban de orgullo al ver a Mariana al mando. Tomó la mano de su hija con firmeza. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo. «Has demostrado una fortaleza que nunca imaginé». «Gracias, madre. No podría haberlo hecho sin ustedes», respondió Mariana mirando también a Julián, quien conversaba con algunos invitados. Julián se acercó con una sonrisa cálida. «El orfanato ha recibido muchas donaciones gracias a ti. La gente realmente cree en tu causa, Mariana». «No es solo mi causa», corrigió ella. «Es la causa de todos los que creen que cada niño merece un hogar y una oportunidad». La noche cayó y los invitados comenzaron a llegar. Empresarios, filántropos y amigos de la familia de la Vega llenaron el salón. Había un ambiente de esperanza y entusiasmo. Lucía se movía entre los invitados, sonriendo con sinceridad. Su presencia allí demostraba que las heridas del pasado habían comenzado a sanar. Cuando el evento alcanzó su punto culminante, Mariana subió al escenario para ofrecer un discurso. La sala se silenció mientras ella tomaba el micrófono. «Buenas noches a todos», comenzó. «Hoy nos reunimos para mirar hacia el futuro, pero también para honrar el pasado. Cada uno de nosotros ha vivido momentos difíciles, pero son esas experiencias las que nos enseñan a valorar lo que tenemos y a luchar por lo que creemos». Hizo una pausa, respirando hondo. Este evento es una celebración de segundas oportunidades. No se trata solo de recaudar fondos, sino de demostrar que el perdón y la sanación son posibles. Todos aquí tenemos cicatrices, pero esas cicatrices son prueba de que hemos sobrevivido. Y ahora, juntos, podemos construir algo mejor. Los aplausos llenaron la sala. Mariana sintió una calidez en su pecho al ver a Renata, Lucía y Julián aplaudiendo con sinceridad. Después del discurso, Julián se le acercó con una sonrisa. «Estuviste increíble. Tus palabras tocaron a todos». «Gracias», respondió Mariana. «Creo que era algo que necesitaba decir». Lucía también se unió a ellos, sosteniendo una copa. «A un nuevo comienzo», brindó. «A un nuevo comienzo», repitieron todos al unísono. La música comenzó a sonar y algunos invitados se dirigieron a la pista de baile. Julián, con una sonrisa traviesa, ofreció su mano a Mariana. «¿Me concedes esta pieza?» Mariana dudó por un momento, pero luego aceptó. «Claro que sí». Mientras bailaban, Mariana se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Las sombras del pasado ya no la atrapaban. Lucía reía con Renata cerca de la pista, y la música parecía envolverlos en una atmósfera de esperanza. «¿Sabes?», susurró Julián. «Creo que este es solo el comienzo de algo maravilloso». «Yo también lo creo», respondió Mariana apoyando la cabeza en su hombro. La noche continuó entre risas, conversaciones y promesas de un futuro mejor. Mariana sabía que aún quedaban caminos por recorrer, pero esta vez no caminaría sola. Renata, Julián y Lucía estaban a su lado. La familia que había perdido se estaba reconstruyendo, más fuerte que nunca. Cuando el evento llegó a su fin, Mariana se quedó un momento sola en el salón vacío. Observó el escenario, las mesas, las luces tenues. Cerró los ojos y respiró hondo. «Gracias», susurró, no a nadie en particular, sino al universo, a la vida, al tiempo. Sabía que el futuro le pertenecía y que finalmente estaba lista para vivirlo. Al día siguiente, cuando Mariana se preparaba para comenzar una jornada tranquila, recibió una carta sin remitente. El sobre, elegante y cerrado con cera roja, contenía solo una nota con un mensaje inquietante. «No todos los secretos han sido revelados». Mariana lo leyó varias veces, sintiendo cómo una nueva sombra se cernía sobre su recién encontrada paz. La carta temblaba en sus manos. Cada palabra parecía pesar más de lo que indicaban. ¿Quién la había enviado? ¿Qué más podía quedar oculto después de todo lo que había descubierto? Pensó en Héctor, en sus últimos gestos y confesiones. ¿Era posible que él hubiera omitido algo? O peor aún, ¿había alguien más detrás de toda la tragedia? Mariana se sentó en su escritorio, recorriendo con los dedos la cera roja del sobre. La inicial grabada en la cera la inquietó, una R estilizada. ¿Renata? No, su madre no jugaría con su mente de esa manera. El corazón de Mariana latía con fuerza. La seguridad que había sentido en el evento benéfico comenzaba a desmoronarse. Decidida a encontrar respuestas,
Mariana llamó a Julián. «¿Qué sucede?», preguntó él preocupado al escuchar la tensión en su voz. «Recibí esto esta mañana», respondió Mariana entregándole la carta cuando llegó a la mansión. Julián la leyó con el ceño fruncido. «¿Crees que Héctor la envió?», preguntó, aunque su tono indicaba que dudaba de ello. «No lo sé. Si fuera él, ¿qué podría significar? Ya conocíamos todos sus secretos, o eso pensé», respondió Mariana, su voz apenas un susurro. Lucía se unió a ellos en el estudio. «¿Qué pasa?», preguntó notando el ambiente cargado. «Esta carta», explicó Julián. «Alguien quiere que sepamos que el pasado aún guarda más verdades». Lucía tomó el sobre y lo examinó. «Esta cera roja, la he visto antes», murmuró. «En las cartas que Renata recibía hace años, las escondía en su estudio». Mariana se quedó inmóvil. Su madre había estado recibiendo cartas similares. Sin perder tiempo, se dirigieron al estudio de Renata. La habitación estaba en silencio, el aire impregnado con el aroma de libros antiguos y madera. Julián comenzó a revisar cajones, mientras Mariana inspeccionaba una caja de madera en la esquina del escritorio. Con manos temblorosas abrió la caja. En su interior había varias cartas cerradas con cera roja idéntica a la suya. Cada una tenía la misma inicial, R. Mariana miró a Julián y Lucía. «¿Por qué mi madre tendría estas cartas y nunca lo mencionó?», susurró. Julián tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz baja. «El día llegará en que todo saldrá a la luz. La verdad espera bajo las sombras del pasado. No olvides lo que ocurrió en la hacienda. No olvides a R». Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿La hacienda a qué se refiere?», preguntó. Lucía, pálida, respondió. «La familia de la Vega tenía una hacienda en Veracruz. Fue vendida poco después de tu desaparición, Mariana. Renata nunca hablaba de ella». Mariana respiró hondo. Algo en su interior le decía que la hacienda contenía respuestas que Renata había ocultado. «Debemos ir», declaró con determinación. «Sea lo que sea que mi madre ocultó, quiero descubrirlo». Julián asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. «Si esto es lo que piensas hacer, iremos juntos». Antes de salir, Mariana enfrentó a Renata en el salón principal. «Madre, ¿qué pasó en la hacienda de Veracruz?», preguntó mostrando las cartas. Renata palideció al verlas. Por un momento pareció que iba a desmayarse. «Josh, no pensé que esas cartas volverían a ti», susurró. «Hay cosas que creí que era mejor enterrar». «¿Qué cosas?», insistió Mariana. Renata respiró hondo. «Tu padre, él también tenía secretos. Secretos que podrían cambiarlo todo. La hacienda es donde todo comenzó». Mariana sintió un escalofrío. Durante años había creído que Héctor era el único responsable de su sufrimiento. ¿Su propio padre también había estado involucrado? Entonces vamos, es hora de descubrir toda la verdad. Julián, Lucía y Renata se unieron a ella. El viaje a Veracruz estaba lleno de silencio y miradas furtivas. Cada uno de ellos sabía que al final de ese camino, el pasado volvería a resurgir. Cuando llegaron a la antigua hacienda, el lugar estaba cubierto de maleza y polvo. La estructura, aunque deteriorada, aún imponía respeto. Mariana se acercó a la puerta principal y al empujarla, un crujido resonó en el aire denso. Dentro, el aire olía a madera húmeda y recuerdos olvidados. En la sala principal colgaba un retrato familiar. Renata, un hombre joven con semblante serio, y en brazos de ambos, una bebé. «¿Ese es?», preguntó Mariana sin poder apartar la vista. Renata asintió. «Tu padre, Rodrigo de la Vega». Julián se adelantó y descubrió una caja fuerte oculta tras un cuadro. Renata lo observó en silencio, como si supiera exactamente lo que contenía. Con la combinación que Renata proporcionó, la caja fuerte se abrió. En su interior, documentos, fotografías y una última carta, sellada con la cera roja familiar. Mariana tomó la carta. Su corazón latía con fuerza. «Si estás leyendo esto, es porque la verdad finalmente ha salido a la luz. No fui el hombre que pensaste. Hay decisiones que tomé para protegerte, pero todo tiene un precio. La historia no terminó con Héctor. Hay alguien más, y sé que algún día lo descubrirás». Mariana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus dedos temblaban mientras sostenía la carta. Julián, Lucía y Renata la miraban en silencio, esperando su reacción. «¿Alguien más?», murmuró. «¿Qué más queda por descubrir?». Renata cerró los ojos. «Tu padre tenía enemigos, personas que harían cualquier cosa para apoderarse de lo que poseíamos. Tal vez nunca hemos estado realmente a salvo». Mariana se volvió hacia la ventana.
La luz del atardecer bañaba la hacienda en tonos dorados, pero las sombras persistían. Había creído que su historia había terminado, que el dolor del pasado finalmente se había desvanecido. Pero allí estaba la carta, susurrando que el pasado aún tenía más que decir. «Si aún hay secretos, los descubriré», declaró Mariana, su voz firme y decidida. Pase lo que pase. Con la mirada fija en el horizonte, Mariana comprendió que su historia estaba lejos de concluir. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y el eco del pasado aún tenía mucho que revelar. Fin.